Onepiece Sistema del Dios del Alma 301, 320. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 301. Tanto Roja como Miauk estaban en la cima del mundo en lo que se refiere a esgrima. Miauk no usaba ningún truco, solo blandía su espada con toda la fuerza que podía. Lo mismo le ocurrió a Roja, que solo quería saber si realmente superó a Miauk o no. Ambos usaron todo su poder. Cuando los dos golpes chocaron, no pasó nada por un momento, luego comenzaron a formarse olas en el mar y el viento sopló como loco. Fue solo el choque de dos espadas. Aunque solo fue una colisión entre dos espadas, quien sostenía las espadas era un gran maestro espadachín. ¡Qué pena! Olas tras olas golpeaban contra el restaurante del mar, lo que hacía que los cocineros se agarraran a las barandillas por miedo a caer. ¿Es esto algo que los humanos pueden hacer? Zoro se agarró a la barandilla mientras observaba esta escena. Sus ojos estaban llenos de emoción y confusión. Ya había aprendido el ritmo de todas las cosas y había entrado oficialmente en el reino del maestro espadachín, por lo que esta pelea lo iluminaría. Al ver esto, pudo echar un vistazo al reino del gran maestro espadachín. Él entendió y se emocionó al ver este nivel de esgrima. Esto es lo que buscaba, esto es lo que quería. Y Roja y Miauk se quedaron uno frente al otro mientras el barco naufragado se extendía por todo el mar. ¡Qué pena! Miauk sonrió un poco cuando una pequeña herida apareció en su cuerpo y la sangre goteaba de ella. Por otro lado, Roja se mantuvo erguida mientras sostenía a Senma Goroshi. Incluso puedes ir más allá de ese límite. A Miauk no le importó esa pequeña herida ya que una mirada extraña apareció en sus ojos. Esa herida no fue nada, Roja le ganó pero no por mucha diferencia. Lo que le impidió mantener la calma fue que estuvo en la cima durante muchos años y llegó a un límite que no podía superar. Ni él ni Shanks habían cruzado esa línea, todo lo que podía hacer era quedarse allí sin posibilidad de avanzar. No encontró manera de mejorar más. Pero ahora vio algo diferente en Roja, Roja ya superó esa línea. Continuemos. Roja miró a los ojos de Miauk sin alegría, solo dejó escapar un suspiro. Como espadachín, Roja apreciaba mucho a Miauk, pero desafortunadamente, Miauk era diferente a él. Después de todo, Roja era de otro mundo y además tenía un Zanpakuto, ya sabía que aún quedaba un largo camino por delante. En realidad no perdiste en el camino de la espada. Roja suspiró y le dijo algo a Miauk. Miauk sacudió la cabeza y dijo, si pierdes, pierdes. No hay razón para ser el más fuerte si no lo eres. Tras poner a Your sobre su espalda, Miauk saltó de nuevo a su bote y se alejó. Y 22 años después de la época dorada de los piratas, Miauk perdió un duelo contra Roja y perdió su título de espadachín más fuerte. ¿Y quién puede ser realmente el más fuerte? Cuando Roja miró la espalda de Miauk que se alejaba, sacudió la cabeza y suspiró. Ya podía entender lo que quería decir Miauk, pero este último no podía entenderlo. Después de todo, él no es alguien de este mundo. Tiene a Senma Goroshi y tarde o temprano, alcanzará un poder que está más allá de este mundo. Ya es el más fuerte de este mundo, pero a sus ojos, no era lo suficientemente fuerte. Hay diferentes horizontes y diferentes reinos. Por eso Roja le dijo a Miauk que no perdió en el camino de la espada. Después de esto, Roja miró al grupo de Luffy y negó con la cabeza, luego pisó el mar suavemente y se fue. Las personas que estaban en el restaurante del mar se despertaron de repente del susto. Algunas personas miraron hacia el cielo sintiendo que estaban en un sueño. Las nubes, en realidad están divididas en dos. Esta es la batalla entre el almirante más fuerte y el espadachín más fuerte, son siquiera humanos. Sin que nadie se diera cuenta, la nube se partió en dos y apareció un profundo barranco. Después de un rato, las nubes se despejaron y el cielo volvió a la normalidad. Al mirar esta escena, varias emociones brillaron en los corazones de Luffy y su tripulación. Luffy apretó el puño con entusiasmo mientras Zoro cerraba los ojos mientras pensaba en la pelea. Nami tenía una mirada complicada mientras se sentía decidida. Y unos días después, en Loguetown, el lugar que había sido testigo de un acontecimiento verdaderamente épico 20 años atrás. La ejecución de Roger y el inicio de una nueva era. Mucha gente que pasaba por este lugar iba al estrado de ejecución para ver el lugar que desencadenó la nueva era. Ese día, Roja puso un pie en Loguetown. Miró el estrado de ejecución desde lejos. Como si hubiera atravesado el espacio y el tiempo, vio la escena de hace 20 años.
Entonces Roja recordó la escena de su llegada a este mundo, han pasado 11 años desde entonces. Hace 20 años comenzó la era de la piratería. Gol, hiciste esto con un propósito, casi puedo entender uno o dos. Realmente te admiro más que a Shiki y a Barba Blanca. Admiración es admiración, aunque muchos piratas se embarcaron en su viaje, tú también iniciaste la era más caótica, esto es un pecado. Todo tiene dos caras. Roja admiraba el carácter de Roger, pero al mismo tiempo no estaba de acuerdo con que iniciara esta nueva etapa. La era de la piratería pronto llegará a su fin. Mirando el estrado de ejecución, Roja suspiró. Nadie podía leer los ojos de Roja en ese momento porque eran difíciles de describir con palabras. Tras respirar profundamente, Roja se dio la vuelta y estaba lista para irse. De repente, se escuchó un fuerte ruido a lo lejos. Roja se detuvo y miró la fuente del ruido. Este tipo es, el payaso Boogie, hay una recompensa de 15 millones de bayas sobre su cabeza, no debemos dejarlos ir. Una joven vestida con uniforme de sargento y con gafas sostenía una espada en su mano con una expresión seria y comandaba un pequeño equipo de marines. ¡Qué marines más desagradables! La cara de Boogie ya estaba fea mientras miraba a los marines. Aunque estaba rodeado, no estaba preocupado ni temeroso. ¿Os atrevéis a tener ideas de atraparme? ¿No conocéis mis poderes? Capitán Boogie, tenemos que irnos rápido, se dice que en esta isla hay un nuevo capitán del cuartel general. Es un monstruo fuerte. No podemos lidiar con él si viene. Los piratas le recordaron nerviosos a Boogie. Cuando Boogie escuchó esto, su expresión cambió ligeramente. Dijo, ¿qué pasa con Grand Line? Estoy al final, en resumen, matemos a este grupo de marines y vámonos. La noticia del tesoro ya ha sido obtenida. No tengo tiempo para jugar con los marines ahora. Capítulo 302. Son piratas Boogie. Vamos, vamos. El caos se extendió por la calle mientras innumerables personas presenciaban el conflicto entre los marines y los piratas. El capitán de los piratas Boogie, el payaso Boogie y Shanks eran aprendices de la tripulación de Roger. Él era una broma, mientras que Shanks es ahora un yonko, era solo un pequeño pirata con una recompensa de 15 millones de bayas. Sin embargo, en el East Blue, incluso una recompensa de apenas 15 millones es notable. Al menos, una cifra así resultaba aterradora para la gente normal. Bajo las órdenes de Boogie, su tripulación comenzó a atacar a los marines. Como eran soldados comunes y corrientes, no pudieron resistir los ataques de los piratas. La chica marine que llevaba gafas, Tashigi, vio esto y de repente mordió sus dientes y se lanzó hacia adelante con su espada mientras atacaba al payaso. ¡Qué pena! Para su sorpresa, Boogie no evadió el golpe de su espada y fue partido por la mitad. Me cortaron por la mitad, voy a morir. Los gritos de Boogie se podían escuchar, pero después de un rato, se detuvo y su cuerpo se volvió a unir mientras decía, jajajaja. ¿Crees que tengo miedo de que me corten? Vaca. Tashigi se quedó atónita ante esto. En tales circunstancias, fue empujada hacia atrás por un hombre holgado. Tashigi estaba asustada al principio, pero afortunadamente tenía un corazón muy fuerte, así que se dio cuenta de lo que acababa de pasar. Ese tipo, usó su fruta del diablo. Después de ser pateado por Boogie, Tashigi estaba deprimido e irritado mientras los marines continuaban su pelea. A medida que la lucha continuaba, las calles quedaron vacías y toda la gente se escondió lejos. Auge. Auge. Se escucharon varios disparos y la calle era un desastre. Después de todo, estos marines eran simples soldados comunes y corrientes. Solo podían perseguir a los piratas de Boogie, mientras que a los piratas ni siquiera les importaban. Pero, por desgracia, Boogie eligió la ruta por la que iba Roja. Roja se quedó parada en el centro de la calle sin dar un paso atrás. ¿No decían siempre que este tipo tenía mucha suerte? ¿Por qué corre hacia mí entonces? Roja estaba un poco desconcertada. La suerte de Boogie se podía ver en la historia original, siempre había sido demasiado buena y ahora corría directamente hacia Roja. ¿Podría ser que esa suerte fuera ineficaz frente a él? Este extraño pensamiento pasó por la mente de Roja, pero no pensó en abrirse paso. Se quedó de pie en medio del camino mientras observaba al grupo de piratas que se acercaba hacia él. En ese momento, Boogie pudo ver a Roja, incluso Tashigi y el marine lo vieron, pero no pudieron reconocerlo ya que tenían un rango demasiado bajo. Oye. Déjalos pasar o te matarán. Tashigi corrió hacia adelante para advertir a Roja, pero se sorprendió al verlo no escapar. En ese momento, Roja miró a Tashigi y, por supuesto, la reconoció. ¿Qué?
No debería haber ningún error, Smoker debería estar aquí como capitán entonces. Smoker no solía escuchar órdenes, pero no tenía la fuerza para respaldar tales acciones, por lo que su posición subía y bajaba. No bloquees el camino. En ese momento, Kabaji sostuvo sus espadas mientras le gritaba a Roja. Cuando vio que Roja no tenía intención de abrir el camino, parpadeó. Auge. Casi en ese momento, antes de poder entender lo que había sucedido, voló hacia atrás con gran fuerza. Después de golpear a las personas que estaban detrás de él, continuó retrocediendo y se estrelló contra una pared. ¿Qué pasó? Cuando Buggy vio esto, se sorprendió mientras miraba a Roja. No me extraña que bloquearas el camino. Resultó que eres un poco hábil, pero no es tan fácil para la marina atrapar al gran yo. Buggy resopló, en Leas Blue, la persona que lo asustaría aún no había nacido. Bara Okiriamashi. Buggy chasqueó los dedos y unos cuantos cuchillos aparecieron entre sus dedos, luego tiró de su muñeca y la golpeó hacia Roja. Pensó que Roja se asustaría con este truco y que lo desataría. Pero la realidad no fue tan agradable. Roja permaneció allí con una cara tranquila mientras agitaba su mano al azar y todos los cuchillos volaron junto con la mano. Algo está mal. Buggy abrió mucho los ojos cuando recibió el puño. Estaba furioso y enojado cuando tomó todas sus dagas y corrió hacia Roja, gritó mientras lo atacaba. Vete a la mierda. El Buggy cayó al suelo. Su tripulación observó esta escena atónita. No esperaban que su capitán fuera derrotado tan fácilmente. Oye, Capitán Buggy, estás fingiendo, ¿verdad? Levántate y mata a ese tipo. La tripulación estaba llena de sudor frío cuando los marines llegaron y les apuntaron con sus armas. Tashigi corrió al lado de Roja y después de jadear por un momento, miró a Buggy que estaba en el suelo y luego a Roja. Asombroso. Roja agitó las manos, ni siquiera dio un paso, como si lo que hacía fuera tan fácil como beber agua, lo que hizo que los marines lo miraran con asombro. No esperaban que Roja fuera tan fuerte. Al revisar al desmayado Buggy, Tashigi miró a Roja y mostró una sonrisa agradecida. Muchas gracias. Este tipo es un consumidor de frutas del diablo, usa esposas Kairoseki y usa esposas normales para los demás. Roja miró a Tashigi y luego a los marines que estaban a su lado. Sí, señor. El marine respondió inconscientemente, pero después de pensarlo, se preguntó. ¿Por qué simplemente escuché sus órdenes? Pero cuando estaba a punto de abrir la boca, se giró y miró al suelo y no sabía por qué sentía que debía seguir sus órdenes. Tashigi estaba sorprendido, si Roja dio órdenes, ¿qué está haciendo aquí entonces? Capítulo 303. Roja permaneció allí tal como ordenó, mientras los marines no sabían por qué no podían desafiar sus palabras. Tashigi se quedó atónita durante un largo rato. Sintió que esto era algo natural y no podía saber la razón. Finalmente se despertó cuando un gran grupo de marines liderados por un fumador llegó a la calle. S.I. Fumador-san. Al ver al fumador, Tashigi no pudo evitar decir su nombre. Sin embargo, no le prestó atención, sino que su mirada estaba fija en Roja. Roja miró a Smoker y dijo. ¿Cómo es que llegas tan tarde? Casi se escapan. No podrán y ¿cómo es que tienes tiempo para estar aquí? Smoker no vio a Roja durante mucho tiempo. Desde que dejó el cuartel general, había desempeñado diversas tareas y su posición ascendió y descendió. Antes había alcanzado el puesto de contraalmirante, pero ahora era capitán. Se alejaba cada vez más de Roja, lo que dificultaba que se vieran. Oh, no me extraña que sigas siendo capitán ahora. Roja no se mostró en absoluto enfadado con Smoker y bromeó. Con esa actitud tuya es de esperarse. El fumador se quitó el puro de la boca y meneó la cabeza con impotencia. Así que estás aquí por mí. Atrapé a todos los piratas que pasaron mientras estuve aquí. Roja sonrió y dijo. Lo has hecho bien. En ese momento, Tashigi no pudo evitar mirar hacia Smoker y preguntar. ¿Ese, Smoker-san, él es? Smoker la miró y le dijo. Él es a quien más admiras. Los ojos de Tashigi se abrieron de par en par porque no podía creerlo. Luego miró a Roja y pareció que finalmente reaccionó. Ella miró a Roja extremadamente emocionada y su voz comenzó a tartamudear y temblar. Tú eres, fumador, realmente eres demasiado duro con ellos. Roja miró a Tashigi sin decir nada y luego se giró para mirar a Smoker. Smoker se encogió de hombros con expresión de lo sé. Y, en la base de la marina en Loguetown, que era una base normal y corriente, diferente del cuartel general, todos los reclutas estaban muy emocionados. De vez en cuando, miraban a escondidas hacia la puerta mientras la adoración y el asombro eran todo lo que se podía ver en sus rostros.
Dentro de la habitación, Roja y Smoker con algunos otros estaban parados uno frente al otro. ¿Cómo te sientes aquí? Roja miró a los marines de abajo con indiferencia mientras le preguntaba a Smoker. No había visto a Smoker en muchos años. El carácter de Smoker era muy duro, no aceptaba órdenes irrazonables. Personas como Ain y Ina tenían una posición más alta ahora que en la historia original. Básicamente se quedaron en la sede mientras eran subordinados de Roja. Afortunadamente es mejor que otros lugares llenos de humo, dijo el fumador mientras daba una calada a su cigarro. Roja ciertamente sabía de qué estaba hablando Smoker, pero no le importó y sonrió. Creo que estás realmente calificado para decir esto. El rostro del fumador se puso rígido mientras decía. No es lo mismo. Roja sonrió y se giró hacia Tashigi que estaba de pie junto a él y dijo. ¿No dijo lugares llenos de humo? ¿No está este lugar lleno de humo? Hoy Tashigi se quedó allí parada con la frente cubierta de sudor frío. Al escuchar la pregunta de Roja, no pudo responder durante un largo rato. Tashigi admiraba a dos personas en la marina, el primero era Smoker quien a menudo la cuidaba, y el otro era Roja, la espada fantasma de quien todos los piratas no se atrevían a salir con solo escuchar su nombre. Desde que Roja comenzó a servir en la marina como almirante, reclutó a Fujitora, que es al menos tan poderoso como un almirante. También en este período de tiempo, la marina se hizo más fuerte, lo que suprimió a los piratas. Al menos estos años el mar estaba mucho mejor que los años anteriores. Esta es una de las razones por las que Tashigi admira a Roja. Otra razón es el nombre de Roja, la espada fantasma que dominaba el mar con solo una mano, esto también la hizo admirarlo aún más. Ese Smoker-san está fumando demasiado y bajo la suave sonrisa de Roja, Tashigi sintió que se recuperaba un poco de la tensión mientras le respondía a Roja con una sonrisa hosca. Tos. Tos. Smoker casi se atragantó con el humo y no pudo evitar abrir mucho los ojos mientras miraba a Tashigi. Ah. Eso, de hecho, Smoker-san está haciendo su trabajo en serio, cada vez que vamos a atrapar piratas él es el primero en actuar. Tashigi miró a Smoker mientras sacaba la carta del buen chico. Roja miró esto y no pudo evitar reír, mientras líneas negras aparecían en la cabeza de Smoker. ¿Qué es tan gracioso? Fumar es bueno para ser el centro de atención. Nada ha cambiado en absoluto. Acabo de escuchar que peleaste con Miauk y le arrebataste el título de espadachín más fuerte, ¿es cierto? Fumador le dijo a Roja. Esta frase no provocó ninguna reacción en Roja, solo se rió. Pero Tashigi, que estaba al otro lado, abrió mucho los ojos. ¿Miauk? ¿El espadachín más fuerte del mundo? No pudo evitar preguntarle a Roja. Roja-san, lo que acaba de decir Smoker-san, justo me lo encontré y tuve una pelea con él, fui un poco mejor. Roja le sonrió a Tashigi mientras respondía casualmente. Auge. Roja respondió casualmente ya que no le importaba mucho, pero Tashigi escuchó esto, sintió como si su cerebro hubiera sufrido un cortocircuito. Esto es, demasiado genial. Tashigi estaba muy emocionada y solo podía decir eso ya que no encontraba las palabras para expresar su emoción. La boca de Smoker se abrió cuando estaba a punto de regañarla. Roja la miró extrañada. ¿Qué es tan genial? Mira esto, no puedo decir si fui yo o ella quien derrotó a Miauk. Capítulo 304. Tashigi finalmente notó sus reacciones y sus mejillas se sonrojaron. No se atrevió a decir nada más mientras bajaba la cabeza y quería encontrar un lugar donde esconderse. Este es su personaje. Roja no pudo evitar sonreír al ver esto. ¿Qué pasa? Dime. Eso, en realidad, es así. Tashigi bajó la cabeza mientras miraba su espada. Dudó un momento, luego la agarró con cuidado y abrió lentamente la boca. No sé por qué, pero todos los espadachines famosos son piratas y las espadas que poseen son todas espadas famosas. Incluso el espadachín más fuerte, Moauk, es uno de los Shichibukai. Después de decir esto, Tashigi de repente pareció cambiar, apretó su espada y dijo. Todas las espadas famosas están en sus manos, he estado practicando el manejo de la espada para cumplir mi sueño, que es conseguir todas estas espadas de los piratas. Al oír esto, Roja sonrió. Un buen sueño. Pero y la luz en los ojos de Tashigi se desvaneció y su tono bajó cuando dijo. Soy una niña, así que soy algo débil, lo que significa que es casi imposible. En resumen, Roja-san derrotando a Miauk, me hizo sentir mejor. Tashigi volvió a su estado normal y sonrió. En su opinión, un marine con ese título era motivo de alegría. Al escuchar sus palabras, Smoker se quedó en silencio y no sabía qué decir. Roja se quedó en silencio por un momento y luego negó levemente con la cabeza.
Querer estar en la cima de la esgrima es difícil, pero no imposible. ¿Eh? Tashigi miró a Roja con un atisbo de esperanza. Roja dijo débilmente. En la cima, la brecha entre la fuerza y la habilidad con la espada es casi cero. Lo único con lo que se puede competir es con la habilidad con la espada. Así que no importa si eres mujer u hombre, siempre hay esperanza de alcanzar la cima. Es mucho más difícil para ti, pero no es lo que conoces actualmente. Las desventajas de la fuerza física, pero por otro lado. Roja dejó de hablar un poco y luego dijo débilmente. Incluso un hombre si no tuviera la determinación y no practicara duro, sería imposible para él ser el más fuerte. Es simplemente difícil para una mujer practicar como un hombre todo el tiempo debido a algunos problemas. Tashigi sabía de qué estaba hablando Roja, su mejilla se puso roja pero no estaba dispuesta a aceptarlo. En general es difícil pero no imposible. Roja miró a Tashigi y dijo. Depende de tu voluntad, si tienes la determinación de hacerlo, no solo hablar de ello. Roja suspiró. Su fuerza y estatus actuales no le llegaron fácilmente, trabajó duro, solo él sabe cuánto trabajó duro y lo terrible que fue el entrenamiento y, aunque no permaneció mucho tiempo en el campamento de élite, todos sabían cuánto entrenó. Lo fue haciendo paso a paso y llegó hasta donde está ahora. Roja no confió en el talento, sino en su propio esfuerzo y poco a poco se convirtió en lo que es, al menos, a Smoker le convenció lo que dijo Roja. Me quedaré aquí unos días si sientes que tienes voluntad, firmeza y determinación para ello, y si no te rindes a mitad de camino, puedes buscarme. Puedo ayudarte un poco en tu práctica y recuerda, no se lo digas a nadie. Después de decir esto, Roja se fue. Smoker miró la espalda de Roja y suspiró en su corazón. Nadie sabía realmente lo que estaba pensando mientras que Tashigi a su lado estaba emocionado. Ve a descansar. Smoker sabía lo emocionada que estaba Tashigi, así que le habló y se dio la vuelta para irse. Y Roja rara vez ayudaba a otros a entrenar porque todos los que lo rodeaban eran del grupo de élite. Su propia fuerza había superado a Z hacía mucho tiempo, pero no sabía si era tan bueno como él en el entrenamiento de otros o no. Al menos, en términos de entrenamiento físico y aquí, no creía que fuera mejor que Garp y Z, así que no hizo ninguna cosa inútil. Por el contrario, en el desarrollo de la fruta del diablo, Roja señaló a algunas personas, como Ina y Ain. En cuanto a la esgrima, Roja ahora era verdaderamente el más fuerte del mundo. Nadie es mejor que él, así que si él no estaba calificado para entrenar a alguien, entonces nadie lo está. Y 2 días después, Tashigi llamó a la habitación de Roja. Roja miró a Tashigi quien, aunque estaba un poco avergonzado, la vacilación que vio antes se transformó en determinación en este momento. Por favor entréname. Tashigi se colocó frente a Roja y puso su espada en el suelo, al mismo tiempo miró hacia abajo y se inclinó firmemente. Bien. De hecho, Roja estaba algo sorprendido porque no creía que Tashigi realmente viniera de buscarlo. No quería que ella viniera si no tenía determinación y voluntad. En este caso no tuvo ningún problema en entrenarla. Roja juntó las manos y se puso de pie, luego asintió con la cabeza. Si ese es el caso, los recursos aquí son malos. Deberías venir conmigo a la sede mañana. Sí. Tashigi asintió y luego agarró su espada y caminó hacia la puerta. Su mirada era firme mientras salía por la puerta. Entonces sí, vete a la mierda. Un momento antes estaba muy decidida, pero al llegar a la puerta tropezó y cayó, lo que casi hizo que Roja escupiera. ¿Qué demonios? Oh, parecía que su voluntad era firme pero su naturaleza torpe no cambió en absoluto. Roja la miró impotente y sintió que podría haber recibido un discípulo falso. Capítulo 305. Sabiendo que Roja estaba dispuesta a llevar a Tashigi al cuartel general, Smoker no lo detuvo. Entrenó allí. Sabía que los recursos y el material para practicar son mucho mejores en comparación con los que hay aquí. En realidad, estaba contento con la decisión que había tomado Tashigi. Si fuera él, tal vez no le robaría el corazón y arriesgaría todo para entrenar. Y un buque de guerra atracó lentamente en el puerto del cuartel general de la Marina. Roja salió caminando mientras Tashigi lo seguía. Es la primera vez que viene a la sede. Después de todo, ella solo era una sargento. Esta es, la sede, Marineford. Al observar la enorme fortaleza que tenía frente a ella, Tashigi se sintió pequeña. Este era el centro de operaciones de todos los marines. En este mundo, este es el lugar donde se lucha contra el mal. Cuando Roja llegó aquí por primera vez, su reacción fue la misma que la de Tashigi. Aunque lo había visto antes, cuando vio One Piece, la realidad no se puede comparar con eso.
En el camino, a excepción de algunos marines que no reconocieron a Roja, todos saludaron a Roja tan pronto como lo vieron. Roja avanzó hasta el campamento de reclutas. Cuando Garp lanzó a Roja aquí, sabía que Garp quería que experimentara la brecha entre él y los otros reclutas y trabajara más duro para ser tan bueno como ellos. Además, Garp no lo arrojó aquí y lo ignoró por completo. La razón por la que desapareció durante mucho tiempo fue para ayudarlo a conseguir una espada y luego comenzó a entrenar a Roja. Roja quería hacer lo mismo con Tashigi. Este es el campo de reclutamiento, en comparación con ellos, su base aún está muy por debajo de ellos, así que en el próximo mes haré que esa brecha sea más pequeña. Para Roja, incorporar a Tashigi al equipo fue fácil. Solo necesita dar la orden y ya estará hecho. Sí. Tashigi vio el poder de estos reclutas, eran demasiado poderosos y casi inhumanos, lo que la hizo darse cuenta de su debilidad. Roja ya le había dicho que el campamento se divide en campamentos ordinarios y de élite. Su primer objetivo es superar a los reclutas del campamento ordinario, lo cual era muy difícil. Además, es una chica, lo que le hará las cosas más difíciles. Los reclutas vieron a Roja y quedaron asombrados mientras lo miraban, también sentían curiosidad por Tashigi. Cuando supieron que ella era alguien que Roja trajo aquí para entrenarse, todos sintieron envidia y odio hacia ella. Muchos de ellos ya se mostraban provocativos y hostiles hacia ella. Esto puso a Tashigi aún más nervioso. Roja no le prestó atención a nada de esto. De hecho, hizo todo este viaje para atraer el odio de estos reclutas hacia Tashigi para que ella pueda tener algunos rivales que puedan fortalecerla más en el futuro. Roja comenzó a darle consejos a Tashigi de manera relajada, ya que sabía que los espadachines debían descubrir su camino por sí solos. No tenía sentido imitar, ya que eso no la convertiría en una gran maestra. Tashigi no era igual que Zoro, ella no tenía un maestro como Koshiro que pudiera ayudarla a sentar sus bases a una edad muy temprana. Y, en una habitación separada, Tashigi atacaba constantemente a Roja, quien sostenía su Senmagoroshi y continuaba parando sus ataques. Está un poco desordenado todavía pero es mucho mejor que al principio. Roja describió sus ataques de manera ordinaria mientras le contaba las ventajas y desventajas de sus movimientos. Ha pasado casi un mes desde que Roja la trajo aquí. Pronto se dio cuenta de que no todos son como él. Los propios sentimientos de Roja hicieron que fuera difícil para él encontrar algún obstáculo en su práctica. Incluso cuando estaba en el reino de Gran Maestro, solo le tomó unas pocas peleas con el verdadero Gran Maestro para darse cuenta de su camino. En cambio, el ritmo de Tashigi era mucho más lento. Le llevó un mes reparar su habilidad con la espada y orientarla hacia el camino correcto. Aún no está claro cuándo comprenderá el ritmo de todas las cosas. Después de algunos enfrentamientos, la frente de Tashigi estaba llena de sudor y cuando Roja vio esto, terminó la práctica de hoy. Lo siento mucho. Tashigi se disculpó en su cara. Roja sacudió la cabeza y dijo, no es nada. Tu fuerza física es inferior a la de los hombres. Es normal, sigue practicando y después de cierto grado, sentirás que el efecto se hace cada vez menor. En este mes deberías apreciar el aumento de poder que experimentaste. Cuando escuchó las palabras de Roja, una sonrisa feliz mostró en el rostro exhausto de Tashigi. Ella sabía mejor que nadie cuánto había crecido su fuerza en el último mes. Tu esgrima no es tan complicada como antes, así que ahora practicarás en el campamento con los demás, le dijo Roja a Tashigi. Tashigi no era él después de todo. La práctica de la esgrima debe ir acompañada de una batalla real. Ella al menos necesita alcanzar el ritmo de todas las cosas por sí sola. Según la historia original, Tashigi tenía la calificación para convertirse en un maestro espadachín, pero si podía pasar ese cuello de botella al siguiente reino era algo que Roja no sabía incluso si tenía su ayuda. Después de todo, Roja no sabía si este mundo había tenido grandes maestros antes. No te defraudaré. Tashigi dijo con firmeza mientras apretaba su espada y asentía hacia Roja. Es cierto que empezó un poco tarde, pero hay algo que hizo que Roja sintiera que tenía potencial para convertirse en gran maestra. Buena suerte. Roja asintió y le sonrió, luego se dio la vuelta y se fue. Capítulo 306. Después de que Tashigi se unió oficialmente al campamento ordinario, Roja ya no le prestó demasiada atención, pero secretamente hizo que los instructores le prestaran atención. Roja trajo a un sargento de regreso al cuartel general y lo entrenó durante un mes, lo que rápidamente se extendió por todo el cuartel general. Es normal que Kizaru y Aokiji traigan talentos destacados de vez en cuando, pero la que trajo Roja era una chica.
Esto hizo que la gente sintiera curiosidad por su relación. Como el marine más fuerte de la historia, ¿quién puede hacer que tenga tanto interés? Mucha gente sintió mucha curiosidad por esto, especialmente Aokiji, que observaba a Tashigi en secreto. Después de observarla con atención, se dio cuenta de que Tashigi no era fuerte, pero tenía la voluntad de ser más fuerte, lo que hacía que su potencial futuro fuera desconocido. Quizás Roja valoraba esto. Después de mirar a Tashigi por un rato, Aokiji se fue. El mes siguiente, la actuación de Tashigi sorprendió a mucha gente. Al principio, podía clasificarse en la mitad del grupo de los ordinarios, pero después de un poco de entrenamiento, pudo derrotar a todos los presentes. Su fuerza y sus logros aumentaron desde la mitad hasta la cima y, finalmente, fue una de las 10 personas más fuertes del campamento. Pero Roja no estaba en el cuartel general en ese momento, recibió una solicitud para ayudar en Arabasta, por lo que salió del cuartel general rumbo allí. Al poner sus pies en el desierto de este país, sintió impotencia. La petición vino de Bibi, quien dijo que tenía algunas dificultades y necesitaba su ayuda. Se quedó un poco sin palabras. La última vez, asustó a Crocodile y le advirtió a Cobra sobre él. En caso de que regresara, Cobra sabría contra quién estaba y podría tomar precauciones. Pero aún así no podía hacerle nada al cocodrilo. Este tipo está usando demasiado su identidad como Shichibukai, creo que es hora de cancelar ese sistema. Roja meneó la cabeza y avanzó por el desierto hacia Arabasta. Y Arabasta ahora estaba en alerta máxima. Después de que Crocodile hiciera su movimiento, los rebeldes finalmente superaron al ejército y alcanzaron un nivel que ya no se podía contener. Una batalla total es imparable. Carguen todos los cañones. Cuando llegue el enemigo será demasiado tarde para cargarlos. En las torres de Arabasta se colocaron los cañones y apuntaron hacia el desierto que tenía delante. De repente la tierra empezó a temblar por los innumerables pasos de la gente. Eran los rebeldes, más de 2 millones. Aún no han llegado, pero sus pasos hacen temblar todo el reino. A lo lejos, la línea que conectaba la tierra con el cielo de repente se volvió borrosa y empezó a levantarse polvo a medida que aparecían innumerables figuras. El enorme ejército de los rebeldes finalmente apareció. El ejército podía sentir la presión. En ese momento, 2 figuras estaban paradas un poco lejos, la primera era un Karuel pato y junto a él estaba una chica con largo cabello azul que se sacudía con el viento. Esta era Bibi. El pato que estaba a su lado estaba temblando después de ver al ejército rebelde. Bibi vio a Karue temblando y no pudo evitar susurrarle al oído. Está bien. Karue, no necesitas quedarte aquí. Bibi no pudo evitar sonreír al enfrentar la presión del ejército y dijo, no me importa si me pisotean. Giró la cabeza y volvió a mirar a lo lejos. Aunque no tenía miedo, estaba nerviosa porque era su última oportunidad de detener al ejército rebelde. Y el líder del ejército rebelde, Koza, se acercaba cada vez más a Arabasta y luego sacó su espada y la levantó en alto. No te distraigas, entra por la puerta sur y luego abre la puerta principal desde adentro para mí. Oh. Un grupo de rebeldes los seguía y gritaba, pero el grito eclipsaba el sonido de los pasos. Bibi miró a los rebeldes acercándose cada vez más y finalmente abrió los brazos y gritó. Detengan al ejército rebelde. Esta guerra, pero sin esperar a que terminara de hablar, una bala de cañón voló de repente desde Arabasta y aterrizó frente a Bibi. El polvo llenó el lugar, lo que impidió que Bibi hablara ya que estaba llena de conmoción en su corazón. Intentó gritar con todas sus fuerzas pero no funcionó. El ímpetu del enorme ejército la dejó sin palabras. ¿Es esto realmente imposible de detener? Bibi mordió los dientes, ya no podía escuchar su propia voz y solo podía ver al ejército rebelde acercándose. El polvo llenó el lugar e innumerables personas ya no podían ver a Bibi. Incluso el ejército del reino no pudo ver a Bibi mientras se preparaban para el enfrentamiento. Al ver esto, los ojos de Bibi se llenaron de desesperación. Justo en ese momento, en medio del caos, una voz fuerte de repente sonó en sus oídos. La guerra no se ha detenido así, Bibi se sorprendió y no pudo evitar mirar hacia dónde provenía el sonido. Inmediatamente vio la figura de un marine, pero no pudo distinguir cuándo apareció. Roja finalmente está aquí. Capítulo 307 Roja-san. Cuando Bibi vio a Roja, se alegró de que realmente viniera, pero no sabía si podría detener una guerra así. Al fin y al cabo, los participantes en esta guerra sumaban más de 2 millones. Sí. 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 El ejército rebelde se abalanzó sobre los camellos mientras que no había señales de Roja y Bibi, que estaban cubiertos de polvo.
Los cascos se acercaban demasiado rápido para pisarlos. Al momento siguiente, Roja, que se acercó y se paró junto a Vivi, levantó ligeramente la cabeza y miró hacia adelante sin ningún movimiento innecesario. Pero un simple movimiento de cabeza hizo que la atmósfera de todo el campo de batalla cambiara, como si el tiempo se detuviera. Incluso el polvo, inexplicablemente y extrañamente, se estancó en el aire. Solo un paso antes de que la pezuña del camello pisara de Vivi, este se detuvo en el aire, no solo esa pezuña, todos a su alrededor, todas las personas y todos los camellos estaban congelados al mismo tiempo. Los ojos de Vivi se abrieron de par en par mientras miraba a su alrededor con sorpresa. ¿Qué hizo Roja? En la siguiente instancia. Vete a la mierda. El camello que iba delante de Vivi cayó al suelo y tras él, la persona que iba sobre su espalda. De repente, los camellos cayeron uno tras otro rápidamente. Al mismo tiempo, casi todos los rebeldes también cayeron. No solo eso, todo el polvo alrededor de Roja y Vivi de repente se extendió en todas direcciones y desapareció. Solo unos pocos rebeldes quedaron en pie frente a Arabasta. Esto es, al ver esto, Vivi no podía creerlo. Estaba en shock. Su mente estaba en blanco porque ya no podía pensar. Ella pensó que Roja gritaría fuerte o haría algún movimiento enorme para detener a los rebeldes, pero en realidad ni siquiera levantó la mano y todos los rebeldes se derrumbaron. Había 2 millones de personas. No te preocupes, simplemente se desmayaron. Roja parecía como si nada hubiera pasado, como si esto fuera un asunto trivial para él. Le dio una palmadita suave en el hombro a Vivi para despertarla de su sorpresa. Incluso Vivi, que estaba junto a Roja, no podía entender lo que sucedió, sin mencionar el ejército del reino. Ya fueran soldados o capitanes del ejército, no sabían lo que acababa de pasar porque se quedaron congelados en sus lugares. Un momento antes, la tierra temblaba y el sonido de pasos era como un trueno, en un instante, todos cayeron al suelo. Muchos soldados no pudieron evitar preguntar. ¿Es esto un dios? Y Vivi miró al ejército rebelde que se desmayó y no pudo contener su emoción. La guerra realmente se detuvo. Gracias, muchas gracias y Vivi miró a Roja y le agradeció emocionada. Ya no podía mantener la calma. Incluso su voz temblaba cuando hablaba. Roja sonrió levemente y negó con la cabeza al mismo tiempo. Roja no tenía nada en contra de Crocodile. Este último mató a muchos piratas nuevos, lo que hizo que la primera mitad de Grand Line fuera un poco más tranquila, por eso no lo mató la última vez. Aunque esto no tuvo nada que ver con él, Crocodile no recibió la advertencia la última vez. Después de un rato, Vivi finalmente se calmó y recordó algo. Quería decir algo, pero se detuvo con una mirada vacilante en su rostro. ¿Qué es? Roja le preguntó extrañamente a Vivi. Vivi se sintió complicada en su corazón ya que se sentía ansiosa, pero no sabía cómo decirlo. ¿Podría decir que un grupo de piratas fue a luchar contra Crocodile y que quería que Roja los salvara? No es broma, Roja es un almirante. ¿Crocodile sigue con su plan? Realmente usó demasiado su posición como Shichibukai. Roja miró a Vivi extrañamente mientras negaba con la cabeza. Cuando Roja mencionó esto, la expresión de Vivi se volvió aún más ansiosa. Oh. Roja no era idiota. Después de prestar atención a la expresión de Vivi, pensó un poco y suspiró al recordar algo y lanzó su Kenbunsoku Aki. Después de un rato, encontró algunas presencias familiares, retiró su Aki y negó con la cabeza. He cambiado mucho la historia original. En verdad entraron a Grand Line y llegaron aquí. En la ciudad, Cocodrilo con los miembros de las obras barrocas estaba luchando nada menos que contra los piratas del sombrero de paja. Roja miró a Vivi y preguntó. ¿Estás preocupada por Luffy y los demás? Vivi casi asintió directamente pero al final se detuvo. Al ver esto Roja sacudió la cabeza y dijo. No os preocupéis, ellos ganarán. Además, yo no los alcanzaré, son diferentes. Hoy Vivi miró a Roja con asombro. De repente sintió que Roja sabía más sobre Luffy que ella. Vivi dudó un momento. No pudo evitar preguntar. ¿Los conoces? Después de todo, como almirante, un grupo de piratas como el de Luffy no debería ser tan conocido para Roja. Tampoco parece haber hostilidad en sus palabras. Por supuesto que los conozco. ¿Eh? Vivi escuchó sus palabras y un conocido almirante admitió directamente que conocía a un grupo pirata. Ella se sorprendió mientras lo miraba estúpidamente. ¿Tú, cómo conoces a Luffy? ¿Luffy? Roja puso los ojos en blanco y dijo. Soy su tío.
Capítulo 308. Al escuchar que Roja era en realidad el tío de Luffy, Vivi no pudo evitar dudar del mundo que conocía y de su propio conocimiento en esta vida. En ese momento, la gente finalmente se percató de Roja y Vivi. Aunque el desierto estaba lleno del ejército rebelde, en el centro de ellos se encontraban Roja y Vivi. Esto los convirtió en el centro de atención. Esto es y al ver el uniforme de Roja Marie, los capitanes del ejército de Arabasta se miraron, luego respiraron profundamente y salieron rápidamente de las murallas de la ciudad. Primero miraron a Vivi y luego a Roja, que estaba a su lado. Todos lo habían visto antes. Espada Fantasma San. Muchas gracias por venir tan pronto. Los capitanes no se sorprendieron demasiado por el poder de Roja y le dieron las gracias. Si los rebeldes entraban en la ciudad, se derramaría una cantidad incontable de sangre. En ese momento, Vivi finalmente se calmó y miró a Roja preocupada y no pudo evitar preguntar. Roja-san, ¿crees que pueden ganar? Tal vez. Roja solía utilizar un tono positivo, pero ahora le cuesta sonar casual. Roja le sonrió a Vivi y dijo. Ya que estás tan preocupada, ¿por qué no vamos allí y lo vemos? Vivi asintió y entró en Arabasta junto con Roja mientras el ejército la seguía y no se atrevía a avanzar. Y, en una calle tranquila, dos personas se encontraban frente a frente. Uno era Dad Bones, también conocido como Mr. Uno, mientras que el otro era Zoro, quien sostenía 3 espadas y lo miraba con indiferencia. Dad Bones miró a Zoro con calma mientras decía. No quiero decepcionarte, pero nunca me ha lastimado un espadachín desde el día que comí mi fruta del diablo. ¿Es eso así? Zoro se quedó en silencio mientras miraba a Dad Bones con una mirada indiferente y luego dijo fríamente. Eso es porque no me conociste antes. Todo son palabras. Luego, Dad Bones corrió hacia Zoro mientras sus dedos se convertían en cuchillas afiladas. ¡Qué pena! Zoro sacó un poco su espada y saltó ligeramente hacia atrás. ¿Resulta que tu cuerpo está hecho de acero, eres una gran espada o algo así? Zoro miró a Dad Bones y sus ojos brillaron un poco. Dad Bones dijo con frialdad. ¿Tienes miedo ahora? Pero ya es demasiado tarde. Veamos cuánto tiempo puedes aguantar. No te preocupes. Zoro tomó una espada y la puso en su boca al mismo tiempo que sostenía las otras 2 espadas en sus manos. Lo que quiero decir es que ni siquiera tienes las calificaciones para enfrentarme. Santoryu, Byakuachi-Poundo. En el momento siguiente, las 3 espadas se movieron juntas en un movimiento circular que lanzó 3 espirales de energía de espada hacia Dad Bones. Dad Bones sintió el poder de este ataque y se horrorizó, pero desafortunadamente, ya era demasiado tarde para escapar. Al mismo tiempo, confiaba en la habilidad de su fruta, por lo que cruzó los brazos para resistir el ataque. ¡Qué pena! El ataque de Zoro lo atravesó y el cuerpo de acero no pudo resistir su filo, lo que hizo que la sangre salpicara por todas partes. Imposible. Los ojos de Dad Bones se abrieron con incredulidad mientras caía al suelo. Nada es imposible y Zoro recordó el momento en que, siendo un niño, luchó contra Roja, quien utilizó una rama de árbol para derrotarlo con facilidad. Dijo con indiferencia. No tengo tiempo para jugar contigo. Y Zoro ya entró en el estado de ritmo de todas las cosas, lo que le otorgó una victoria fácil y rápida. Seguido de Usopp y Sanji y Nami y finalmente, es el turno de Luffy. En el centro de la plaza, Luffy levantó su pierna hacia el cielo y golpeó a Crocodile. Sus piernas estaban llenas de sangre, lo que hizo que Crocodile no pudiera usar su logia para esquivar el golpe. Luffy era mucho más fuerte que en la historia original y, aún así, apenas podía luchar contra el Zoro actual. Luffy finalmente derrotó a Crocodile. Mira, dije que no hay problema, ¿verdad? Roja llevó a Vivi a donde estaba Luffy peleando y se encogió de hombros ante la enfadada Vivi. Vivi finalmente se puso alegre. Cobra también se acercó y miró al cocodrilo derrotado y no pudo evitar toser 2 veces. Me avergüenzo y estaba claro que sabía quién era su enemigo, pero no podía hacer nada al respecto. Cobra se sentía avergonzado por este hecho, ya que sentía que no era digno de ser el rey de Arabasta. Padre, ¿cómo estás? Vivi vio a Cobra tosiendo y no pudo evitar preguntar preocupada y rápidamente fue a su lado, pero Cobra agitó la mano y señaló que estaba bien. Roja miró a Cobra y no lo consoló. Aunque Crocodile era un asunto personal, Cobra no podía hacer nada aún sabiendo que su enemigo no se convertiría en rey. Bueno, esto también es normal. Sí. 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 En ese momento, finalmente llegaron los marines. Cuando vieron a Roja, se quedaron un rato y luego corrieron rápidamente. Señor. Roja miró a los marines, era demasiado perezoso para reprenderlos mientras decía.
Tomen a los culpables de este caos, Crocodile, mientras lo privan de su estatus como Shichibukai, también lleven a todos los piratas de las obras barrocas a Impel Down. Sí, señor. Los marines querían preguntar por los piratas del sombrero de paja pero no se atrevieron mientras que Rohan no dijo nada sobre ellos. Capítulo 309. Esta vez creo que debería hablar con el anciano sobre los Shichibukai. Rohan miró a los marines llevándose a Crocodile y sacudió la cabeza. No le gustó ese sistema desde el principio, pero era demasiado perezoso para ocuparse de él. Cuando Cobra escuchó las palabras de Roja, miró emocionado a Roja y dijo: sí, Tos, el sistema Shichibukai, Tos, no debería existir. Padre, no hables más, debes descansar. Vivi miró a Cobra preocupada mientras decía: él está bien. Roja usó su Aki para observar el problema de Cobra, la razón de la tos es una pequeña lesión pulmonar, no un gran problema. Vivi dudó un momento y luego dijo: ve a descansar, padre. Yo me encargaré de todo aquí. Cuando Cobra escuchó sus palabras, al principio quiso negarse, pero luego pensó en algo y asintió con una sonrisa. Bien entonces. Roja observó esto en silencio. Después de que Cobra fue escoltada por los guardias, Vivi comenzó a manejar la situación. En lo que se refiere a gobernar, ella es mejor que Hancock. Roja miró en silencio a Vivi, que comandaba a los guardias y soldados, y no pudo evitar asentir en secreto. Apreciaba las maneras de Hancock, pero cuando se trata de gobernar de verdad, Vivi era mejor. Era una gobernante calificada. Roja Sani. Después de terminar las cosas urgentes, Vivi llegó al lado de Roja y le dijo: ¿por qué sigues aquí parada? Por favor, ve allí y descansa. No, no quiero conocerlos. Roja sacudió la cabeza y le sonrió a Vivi. Eres muy buena administrando tu país, pero te falta el comportamiento de una reina. Dentro de unos años, cuando llegue aquí, espero poder llamarte reina Vivi. Hoy Vivi no esperaba que alguien como Roja siguiera haciendo bromas. Por un momento, sus mejillas estaban rojas porque no sabía cómo reaccionar. Cuando volvió a mirar hacia arriba, descubrió que Roja ya había desaparecido. ¿Se fue? Vivi miró a su alrededor y no vio ningún rastro de Roja, se sintió un poco perdida en su corazón. Cuando él estaba aquí, ella se sentía segura. Probablemente él es la persona en la que todo el mundo confía. Ese pensamiento apareció de repente en la mente de Vivi. Y, dentro de la habitación habitual en Mary Geoise, los 5 ancianos escucharon el informe sobre la derrota de Crocodile de Cobra y también escucharon sobre su plan para obtener a Plutón. El cocodrilo fue derrotado. Eso es realmente una suerte, según Cobra él quería crear Plutón. Uno de los 5 ancianos que sostenía una espada dijo: es un pirata, después de todo, solo los usamos para estabilizar el equilibrio de poder. Hablando de eso, Luffy del sombrero de paja es realmente un problema. Acaba de entrar en la gran línea y derrotó a Crocodile. Además, su sangre, cuando se trató de Luffy, las caras de los 5 ancianos se volvieron feas. Todavía hay mucha gente en el mundo que no conocía la identidad de Luffy, pero sabían que era el nieto de Garp, el hijo de Dragón y el sobrino de Roja. Cualquiera de estas 3 identidades podría asustar de muerte a cualquiera, y más aún juntas. Garp siempre estaba en nuestro camino. ¿Qué pasa con ese Roja? Aún no sabemos si podemos controlarlo o no. En cuanto a Dragón, es aún más peligroso. Y ahora un nuevo miembro de esa familia es un pirata. Los ancianos se miraron unos a otros con tristeza. Roja definitivamente no atrapará el sombrero de paja. Fue a Arabasta y no lo atrapó allí. Sombrero de paja derrotó a Cocodrilo, y ni siquiera un Comodoro podrá con él. ¿Deberíamos aumentar su recompensa? ¿Qué tal 100 millones? Sí, deberíamos hacerlo. No pudieron encontrar una mejor contramedida. El Luffy original solo tenía de Garp y a Dragón, lo que ya les daba dolor de cabeza, sin mencionar a Roja. Roja ignoró el llamado de los ancianos una docena de veces. Los ancianos estaban extremadamente celosos y preocupados por el poder de Roja y no se atrevieron a volverse contra él. En cualquier caso, Roja era un buen almirante en ese momento y ya había reprimido a muchos piratas. Si Roja se rebelaba y se convertía en un segundo dragón, la situación se les escaparía de las manos. Tienen que lidiar con Roja pero tienen que esperar a que limpie al resto de los Yonko, luego lo eliminarán directamente. Y, después de que Roja regresó a la sede, fue directamente a su habitación. Incluso con su estado mental actual, era un poco difícil reprimir su emoción. Porque Senma Goroshi finalmente llegó a la 6ª etapa. Con un pensamiento, la barra de propiedades apareció frente a él. La energía alcanzó la condición para el siguiente nivel. Roja respiró profundamente y decidió mejorar la espada.
Antes, Roja no podía sentir que su Reiatsu entrara suavemente en Senmagoroshi, pero ahora era realmente natural. Sintió que incluso podía cambiar la forma de Senmagoroshi con un pensamiento. Esta vez, no había luz dorada como siempre, pero su alma era como si se fusionara con Senmagoroshi. Finalmente, Roja pudo ver los recuerdos más profundos dentro de Senmagoroshi. Roja vio una imagen de una espada rota en un espacio vacío y Roja había visto imágenes similares antes, pero esta era la más clara. Y con un pensamiento, Roja comenzó a mover la imagen hacia el futuro, al momento en que la espada no estaba dañada en absoluto, finalmente, en la imagen, la espada apareció en un mundo determinado. Por supuesto, realmente vienes de allí. Cuando Roja vio la imagen del mundo dentro de los recuerdos de Senmagoroshi, suspiró y no pudo evitar susurrar. Capítulo 310. En el mundo de Bleach, 100 años antes de que comience la historia original, el capitán de la 12ª División y fundador del Instituto de Investigación y Desarrollo Shinigami, Urahara Kisuke, creó algo muy peligroso que lleva el nombre de Ogyoku. Después de eso, experimentó con él. Estos experimentos implicaron la creación de Zanpakuto. Desafortunadamente, los Zanpakuto creados eran como cáscaras vacías sin ningún Shikai o Bankai. Eso hizo que fuera imposible seguir desarrollándolos. Pero lo que no sabían es que una de estas Zanpakuto estaba influenciada por el Ogyoku, lo que le otorgaba un potencial ilimitado para desarrollarse. La Zanpakuto que no se había visto antes en Bleach, Senmagoroshi. Cuando Urahara se vio obligado a huir, destruyó todos los estudios relacionados con el Ogyoku y los selló en el cuerpo de Rukia, pero en ese momento no tuvo tiempo de destruir a Senmagoroshi. En su apuro, simplemente lo arrojó dentro del pasaje entre la sociedad de almas y el mundo humano, lo que debería haberlo hecho desaparecer para siempre. Pero lo que no esperaba es que viajara a mundos y encontrara el alma de Roja después de que falleciera y se convirtiera en su Zanpakuto. La escena se reprodujo en los ojos de Roja mientras comprendía su origen. Así que eso fue lo que realmente pasó y aunque siempre supo que algo similar ocurría, no podía calmar su corazón. Finalmente, las imágenes desaparecieron y Roja volvió a abrir los ojos. Senmagoroshi llegó a la 6ª etapa. Con un pensamiento, la barra de la propiedad que cambió dramáticamente apareció frente a Roja. La 6ª etapa. Senmagoroshi más 0 atributos. Los atributos básicos están perfectamente integrados y la potencia actual es de 6 estrellas. Atributos especiales. Sistema elemental, sistema de metamorfosis, sistema de Reiatsu, sistema de ilusión, Genjutsu, sistema de control. Energía. 0,450. Se simplificó toda la interfaz. El poder de Yamamoto está clasificado bajo el sistema elemental, Senbon Sakura está clasificado bajo el sistema metamorfosis, Getsuga Tenso y Devour están clasificados bajo el sistema Reiatsu. En cuanto a la ilusión, actualmente no tenía ninguna habilidad allí, excepto ese sistema de control, construcción espacial. ¿Construcción espacial? ¿Qué es esto? ¿Es un poder obtenido después de la mejora o es el poder de la fruta del diablo que se comió la espada? El alma de Roja ahora estaba completamente integrada con Senmagoroshi, por lo que podía hablar con ella para encontrar las respuestas sin problema, es como una Zanpakuto real actualmente. Después de todo, la espada fue influenciada por el poder de Ogyoku y esa espada se integró completamente con el alma de Roja. Ya sea el poder de Ogyoku, la Zanpakuto o el alma de Roja, los tres tienen potencial y posibilidades ilimitadas. Cuando Roja quiso saber si esta era la habilidad de Zanpakuto o se debía haber tragado la fruta del diablo, la respuesta apareció directamente en su cabeza. Es realmente la habilidad de la fruta del diablo, pero se convirtió en la forma más básica de control espacial, así que necesito desarrollarla yo mismo poco a poco. Roja estiró su mano y agarró el aire. Senmagoroshi apareció en su mano. No sabía si esta habilidad era la habilidad espacial principal que le permite controlar el espacio o era una rama como la habilidad de la fruta del mundo Mirrors. Pero bajo la influencia de Senmagoroshi, se convirtió en el control espacial más básico y su desarrollo futuro depende ahora de él. Pero los poderes del sistema de control son probablemente difíciles de desarrollar. Roja meneó ligeramente la cabeza. Incluso con su fuerza actual, aún no podía tocar el poder del espacio. Entonces, cuando Senmagoroshi se tragó una fruta del diablo espacial, la convirtió en el control espacial más básico, que eran las construcciones. Sin embargo, la dificultad aquí es digna porque, sea cual sea la forma en que lo desarrolle, será increíblemente poderoso. Ya sea que lo desarrolle para crear vacíos como el que recuerda o para viajar entre dimensiones o incluso el poder del Kamui de Uchiha Obito.
Cada una de estas posibilidades es increíble. Además del control espacial básico, ¿debería haber otras habilidades? Roja preguntó en su mente, la fruta espacial debería tener una habilidad propia, y si es utilizada por Senmagoroshi sin cambiar, no será una carga para ella. La habilidad de Senmagoroshi está relacionada con la etapa en la que se encuentra, cuanto más alta sea la etapa, más habilidades podrá obtener. Por supuesto. Roja obtuvo la respuesta a su pregunta. La habilidad está en el sistema de ilusión, pero como aquí hay Aki, no habrá ningún efecto al usarla, así que lo verá más tarde. En cuanto al atributo dorado, Roja ya sabía lo que era, en realidad, se trata del Getsuga Tenso final, uno permanente. Ese es el poder más fuerte en el mundo de Bleach. La carga de esta habilidad es ciertamente enorme y necesita llegar a la 9ª etapa para poder obtenerla y aún así tener dificultades para usarla. Esta vez se omitió la página de extracción de atributos y después de algunos destellos, la barra de propiedades volvió a su estado original. Se agregó una nueva habilidad al sistema elemental. Sistema elemental, hielo y nieve. Daiguren y Brinmaru, Aka no Togame. Oh, dos habilidades al mismo tiempo. Al observar las habilidades de hielo y nieve, Roja se tocó la frente mientras realmente pensaba en obtener dos habilidades al mismo tiempo, y realmente sucedió. Las dos habilidades están bajo el sistema de hielo y nieve, una era la más fuerte y la otra la más hermosa, pero a los ojos de Roja ambas son fuertes. El único problema era que quería que fuera una habilidad en el sistema de control. Parece que en el último momento, entre el control y las habilidades duales, se eligió esta última. Roja sacudió la cabeza con impotencia. Querer conseguir dos habilidades de control era un poco codicioso. Senmagoroshi tal vez no pudiera manejarlas, pero podía manejar estas dos. Estaba bastante satisfecho con haber obtenido las habilidades de hielo y nieve. Después de todo, puede usar 2 o 3 Bankais al mismo tiempo, por lo que no eran una carga para él en absoluto. Capítulo 311. Después de obtener el poder de la construcción espacial y el poder del hielo y la nieve, Roja comenzó a practicar. Descubrió que la construcción espacial necesitaría de 2 a 3 años para ser tan fuerte como él quería, así que lo dejó de lado y comenzó a practicar usando 3 Bankais al mismo tiempo. 3 Bankais, como sugieren las palabras, quería usar Daiguren y Orinmaru, Aka no Togame y Senbonzakura Kageyoshi al mismo tiempo. Si lo pienso, las habilidades de los nuevos Bankais se consideran en algunos aspectos como habilidades de control de temperatura, lo mismo que Ryujin Haka. Solo el primero reduce la temperatura hasta alcanzar el cero absoluto, mientras que el segundo la eleva hasta un grado ilimitado. Roja se sentó a meditar mientras comenzaba a pensar, como un travesaño, su pensamiento estaba limitado a la superficie de la habilidad, pero podía pensar profundamente sobre cada posibilidad. Las llamas y el hielo son solo habilidades elementales simples, pero si puede controlar la temperatura usándolas, ¿no será esa una habilidad en el sistema de control? Todo tiene una temperatura, y esa temperatura afectaría los movimientos de las partículas, cuanto más rápido sea el movimiento, mayor será la temperatura y viceversa. El límite más bajo del movimiento es cero, es decir, el cero absoluto en este caso, pero la velocidad se puede aumentar sin límite, por lo que no hay límite para la temperatura, ya sea en miles o en millones, no hay límite en absoluto. No existe un límite real para la temperatura que puede alcanzar una persona. Roja pensó en esto y se quedó en shock por un momento antes de tomar una decisión. Necesito cambiar la ubicación. Roja miró a su alrededor porque quería estudiar más esta habilidad y, naturalmente, era imposible intentar cosas aquí. Si se descuidaba aunque fuera por un segundo, podría destruir la sede. Roja abandonó el cuartel general y se dirigió a lo largo del cinturón de calma hasta encontrar una isla deshabitada. Luego, sacó a Senmagoroshi. Por coincidencia, se encontró con una enorme bestia tigre-león. La bestia sintió a Roja y se dirigió directamente hacia él, ya que quería comérselo para la cena. Roja no lo miró. Simplemente puso a Senmagoroshi frente a él y dijo: «Siéntate en los cielos helados, Inbrinmaru». ¡Qué pena! Este poder era completamente diferente al de Ryujin Haka. En un instante, Senmagoroshi se volvió de un color azul claro y alrededor de él se condensó un hielo espeso y duro. Incluso la temperatura en sus alrededores descendió a un ritmo rápido. Interrogación de cierre. La bestia tenía algunos signos de interrogación en la cabeza, sentía que algo andaba mal, pero no se rindió y todavía quería comerse a Roja. Roja miró a Senmagoroshi en su mano hasta que las garras de la bestia estaban a punto de alcanzar su cabeza. ¡Qué pena!
Roja no atacó usando su esgrima, de hecho, la bestia estaba congelada. ¡Wow! ¡Wow! Roja se sorprendió un poco por la fuerza de esta bestia. En realidad no murió, sino que rompió el hielo. No está mal, recuerdo que Luffy ni siquiera podía derrotar a una bestia de la misma especie incluso usando la cuarta marcha. Roja miró a la bestia y, aunque estaba un poco sorprendido, no le importó. En cambio, sonrió y dijo: en ese caso, intentaré esto. En el momento en que la voz de Roja bajó, evitó las garras de la bestia y miró suavemente a Senmagoroshi en su mano. Bankai, Daiguren y Brinmaru. Qué pena. Después de usar el Shikai, utilizó directamente el Bankai, lo que hizo que el poder fuera completamente diferente. El poder afectó incluso al cielo y el mundo pareció volverse más frío. Aparecieron nubes en el cielo. Rugido. La bestia miró el cielo oscurecido y de repente sintió miedo. Después de rugir, comenzó a retroceder. Pero ya era demasiado tarde. Roja apuntó la espada al cielo, de repente un poder frío estalló y se derramó en el cielo nublado. Tenía Kasm. ¡Qué pena! Instantáneamente, una luz blanca deslumbrante emergió de repente de las nubes que se expandieron y se convirtieron en un enorme agujero. Entonces, de ese agujero salió nieve interminable. La nieve era hermosa, pero también muy peligrosa y fría. La bestia sintió el peligro y no dudó en darse la vuelta y huir, pero ya era demasiado tarde ya que la nieve cayó y floreció una hermosa flor. ¡Guau! 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 La nieve seguía cayendo y cuando tocaba algo se convertía en un hermoso flujo, al florecer por completo la flor convertía lo que tocaba en un pilar de hielo, al final los pilares formaban una enorme flor helada. La bestia pudo resistir el poder del Shikai, pero no pudo hacer nada contra este ataque. El poder no es malo. Tampoco es tan difícil de controlar como Ryujin Haka. Bueno, también es cierto que Itsugaya no es tan fuerte como Yamamoto. Roja miró la hermosa vista frente a él mientras asentía con satisfacción. Capítulo 312. Entonces probemos Ode no Shirayuki. Roja miró la flor de hielo y liberó el Bankai devolviendo a Senmagoroshi a su forma inicial. Luego usó Ode no Shirayuki y un tipo diferente de frío surgió de repente a su alrededor. Si el poder anterior convertía el mundo exterior en uno helado, este parece estar contenido. La frialdad está oculta en el cuerpo y la espada. Baila, Mae, Sode no Shirayuki. En voz baja, Roja habló y Senmagoroshi de repente se volvió blanco puro, como la luz de la luna. Roja sintió como si pudiera controlar la temperatura como quisiera. 18 grados negativos. Roja dijo y de repente Senmagoroshi se enfrió aún más. Su cuerpo de repente se enfrió hasta llegar a menos 18 grados. Esta habilidad es un poco peligrosa y mucho más difícil de controlar que Daiguren y Orinmaru. Si no controlo bien esta última, podría poner en peligro a otros, pero si no puedo controlar bien esta, me haría daño a mí mismo. Sintiendo que su cuerpo se volvía más frío que el hielo y su sangre dejaba de fluir, Roja no pudo evitar murmurar. Si Rukia usara esta habilidad y redujera demasiado la temperatura, definitivamente resultaría herida. 50 grados negativos. Con un pensamiento, Roja bajó aún más la temperatura. Incluso si su cuerpo estaba cerca del de Garp, le era difícil resistir tal temperatura. Esta temperatura y esto no debería quedarse dentro del cuerpo. Roja murmuró, y sus ojos de repente brillaron, aunque Rukia alcanzó una temperatura más baja que esta, ella era un Shinigami, él era de carne y hueso lo cual no era lo mismo en absoluto. Incluso si Rukia pudiera hacerlo, es posible que no pueda hacerlo ahora. Roja utilizó su Reiatsu para expulsar el frío de su cuerpo. Al mismo tiempo, utilizó el Haki para protegerse. Bajo su máximo esfuerzo, el frío salió de su cuerpo y solo se condensó en Senmagoroshi. Esta es la forma perfecta. Senmagoroshi era Sode no Shirayuki, con poderes de imitación limitados, por lo que Roja tuvo que improvisar y desarrollar una forma completamente diferente. Después de murmurar, Roja comenzó a bajar la temperatura. De menos 50 a menos 100 y de menos 100 a menos 150 y a medida que la temperatura bajaba cada vez más, las manos de Roja se volvieron cada vez más blancas a pesar de que estaba usando su Haki al máximo para proteger sus manos. La temperatura dejó de bajar cerca del cero absoluto, lo cual era realmente difícil de alcanzar. Fue realmente difícil alcanzar el cero absoluto por más que lo intentó. Esto no debería ser un problema, puedo estimar que el cero absoluto de Rukia está demasiado cerca de él, pero en realidad no es el cero absoluto. Roja siguió intentándolo pero descubrió que podía acercarse pero no llegar al cero absoluto. El cierre es completamente diferente al actual.
Si Roja tiene razón, infinitamente cerca está el límite de Sode no Shirayuki, pero no Senmagoroshi. El cero absoluto es demasiado peligroso y, además, debería haber dos niveles más. Espacio congelado y tiempo congelado. Vamos a intentarlo. Roja dejó de bajar la temperatura, sostuvo a Senmagoroshi, se puso en cuclillas y lo clavó en el suelo. ¡Qué pena! Después de un segundo, un frío horrible se extendió por todo el suelo como si una era de hielo estuviera a punto de comenzar. El hielo y la nieve se extendieron por toda la isla en un instante e incluso se extendieron al mar. En apenas unos segundos todo se convirtió en hielo. Bien, este nivel debería ser suficiente para congelar a cualquiera. Roja miró el mundo lleno de hielo frente a él y no pudo evitar maravillarse de los poderes de Sode no Shirayuki, este parece ser más fuerte que Daiguren y Orinmaru. Rukia pudo mantener este estado por solo 4 segundos, Roja confió en la habilidad de Senmagoroshi para expulsar el frío de su cuerpo. Esto le permitió mantener este poder por más tiempo y el poder también es grande. Bankai, Aka no Togame. Roja sacó a Senmagoroshi del suelo y lo levantó mientras decía, de repente Reiatsu surgió al extremo mientras usaba el Bankai. ¡Qué pena! En medio de las nubes oscuras, de repente apareció una luz blanca. La luz era exactamente como la luz de la luna. La luz formaba una línea que conectaba el cielo con la tierra, lo cual era fascinante. La luz blanca se extendió por el cielo. En realidad no era luz, era frialdad, no hielo, sino frialdad absoluta. Roja liberó el poder de Rukia al extremo. ¡Wow! ¡Wow! Bajo los pies de Roja, el suelo se hizo añicos, no solo se congeló, sino que se hizo añicos por el frío. La isla se derrumbó de repente y todo quedó destruido. Si se usa de la manera correcta, no es menos poderoso que Ryujin Haka. Al ver esto, Roja no pudo evitar suspirar. Al final, Bankai era mucho más fuerte que Shikai. Esta habilidad está cerca del poder de Yamamoto. De hecho, el núcleo del sol está a 15 millones de grados, ya no había llamas, sino que era puro calor, pura destrucción, algo por encima de los elementos. Roja no intentó doblar a Bankai. Eran dos tipos diferentes de habilidades de hielo y nieve. Sode no Shirayuki es increíblemente hermosa y Daiguren y Orinmaru era fuerte ya que controlaba el frío exterior. La fusión de estos dos puede ser mucho más fuerte que la fusión de Ryujin Haka y Senbonzakura Kageyoshi. Capítulo 313. Un mes después, en el cinturón de calma, Roja se paró tranquilamente sobre el mar helado bajo sus piernas mientras Senmagoroshi estaba lleno de grietas en sus manos. De repente, se rompió por completo, pero volvió a formarse de nuevo a su estado original. Este mes, Roja probó casi todas las combinaciones de lanzamientos dobles. Ya fueran Daiguren y Orinmaru y Senbonzakura Kageyoshi, Sode no Shirayuki y Senbonzakura Kageyoshi o Daiguren y Orinmaru y Sode no Shirayuki. Incluso probó con Sode no Shirayuki y Ryujin Haka, también con Ryujin Haka y Daiguren y Orinmaru. El éxito no fue el esperado por Roja. La combinación más poderosa es la de Daiguren y Orinmaru y Sode no Shirayuki. Esto le hizo alcanzar la verdadera temperatura del cero absoluto. Con este poder, podría destruir todo lo que tuviera delante. Incluso la otra combinación desarrolló habilidades diferentes, eran extremadamente poderosas. Ryujin Haka y Sode no Shirayuki no tuvieron éxito, o en otras palabras, no fue capaz de combinar completamente los dos. Aunque Roja conocía la teoría detrás de esto, que era que si fusionaba fuego y hielo podría obtener control sobre la temperatura, aún no podía hacerlo. Saber algo y hacerlo es un asunto diferente. Afortunadamente, sus intentos no fueron en vano, ya que adquirió algunos conocimientos al respecto. En cuanto al uso de 3 Bankais, Roja lo llamó campo de frío extremo. Era una especie de campo similar al campo de la espada pero mucho más fuerte y difícil de controlar. El Reiatsu que consumía mientras lo usaba era demasiado. Era mucho más que cuando usaba Senbonzakura y Ryujin Haka. Aunque el Reiatsu de Roja se hacía más fuerte a medida que alcanzaba la sexta etapa, se agotó en un instante. Este poder era tan fuerte que ni siquiera el propio Roja sabía lo fuerte que era. Roja ya no tenía miedo del gobierno mundial. Bueno, y ya ha pasado un mes. Roja eliminó a Senmagoroshi. En el último mes, perdió la noción del tiempo mientras se sumergía en su entrenamiento. Tras tomar aire, los ojos de Roja brillaron mientras decía, este mundo, yo lo cambiaré. Y, dentro del cuartel general, se estaba llevando a cabo una evaluación de batalla. El que luchaba era alguien con la Iraira no Mi, la fruta de Diamanti, y el otro era Tashigi. Después de la muerte de Diamanti, la fruta Iraira apareció nuevamente y quien la obtuvo se unió a la marine.
La ropa de Tashigi estaba hecha jirones y tenía cicatrices por todas partes. Por otro lado, su oponente estaba limpio, sin ninguna cicatriz, solo algunos restos de suciedad en su ropa. Tu espada no puede herirme. Su oponente la miró y dijo. Tengo la Iraira no Mi, incluso la ropa que llevo está hecha de acero. Tu espada no puede cortar el acero. Cuando bajó la voz, la espada que tenía en la mano cortó a Tashigi. Tashigi retrocedió y la espada con forma de cinta dejó una abolladura en el suelo. Era esencialmente una espada, pero con su fruta podía doblarla como quisiera. Me temo que Tashigi no podrá ganar, sí. Varios contraalmirantes observaban la pelea mientras se decían entre ellos. Tashigi ha avanzado muy rápido durante el último mes, pero no puede llegar hasta el final. Ganó todas las batallas hasta ahora. Incluso cuando era demasiado difícil ganar, pudo lograrlo al final. El crecimiento de Roja sorprendió a todos los instructores, pero cuando apareció Tashigi no era tan buena, por lo que dudaron de la razón por la que Roja la trajo con él. Y ahora su oponente era la persona más fuerte del grupo. Todos los demás habían sido derrotados por ella. ¡Wow! ¡Wow! Tashigi blandió la espada en su mano y retrocedió, estaba llena de marcas de sangre, pero no estaba dispuesta a perder aquí, quería ganar. Al menos, no debe perder la cara de Roja. También sabía que Roja era invencible en los campamentos cuando aún era un recluta. Luchó para llegar al primer lugar en el campamento ordinario y fue al campamento de élite para ser también el más poderoso allí. Este era un campamento normal y corriente. Sería demasiado vergonzoso para ella perder aquí siendo discípula de Roja. Todo puede ser cortado si yo lo hago, soy el maestro de la espada, puedo controlar si cortar la espada o no. Tashigi sostenía su espada mientras murmuraba constantemente. Esta fue la enseñanza de Roja. Ella experimentó el estado del ritmo de todas las cosas solo una vez, pero después de que volvió a la normalidad, no pudo volver a entrar en ese estado. Solo se la puede considerar una espadachín maestra de medio paso en este momento. Si logra abrirse paso, podrá ser la campeona del grupo ordinario, pero si esto continúa, solo quedará en segundo lugar. Timbre. El oponente de Tashigi la golpeó con su espada mientras se movía, lo que hizo que fuera difícil para Tashigi evadirlo. Aunque esa espada era flexible, no estaba bien controlada e iba a golpear su hombro. Pero en ese momento Tashigi lo ignoró y toda su atención estaba en una persona entre la multitud, sus ojos brillaron de alegría mientras lo miraba. La persona que apareció fue Roja. Roja se quedó allí observando la batalla tranquilamente, sin emoción en sus ojos. Con solo mirarlo, se sintió llena de fuerza. Para ella, ver a Roja su batalla ya era algo emocionante. No te defraudaré en absoluto. Tashigi respiró profundamente y retrocedió 2 pasos y sus ojos se centraron nuevamente en su oponente. Su corazón se calmó al escuchar el sonido de la espada. Finalmente entró en el ritmo de todas las cosas. ¡Qué pena! Tashigi corrió hacia su oponente nuevamente. Es inútil, tu espada no puede. Su oponente la miró con ojos desdeñosos, pero al momento siguiente, su rostro cambió cuando la espada de Tashigi cortó su capa de acero. ¡Qué pena! La figura de Tashigi apareció detrás de él mientras ella devolvía la espada a su vaina. Itoryu, Usugasumi. Onoka. Vete a la mierda. El hombre se cortó mientras vestía su chaqueta de acero y cayó al suelo mientras aún lo encontraba increíble. No podía creer que había perdido, y además contra una mujer. Por supuesto, ella es, la discípula de las espadas fantasmales. Después de todo, los médicos corrieron hacia el escenario para ayudar al chico a detener la hemorragia y luego lo derribaron. Los instructores estaban en estado de shock antes de anunciar finalmente la victoria de Tashigi. Sin embargo, la atención de Tashigi no estaba en ellos, sino en Roja. Roja le sonrió, levantó la mano y aplaudió suavemente. Capítulo 314. El primer puesto en la evaluación ordinaria lo ocupó una mujer, algo que era muy poco habitual en los años anteriores. Por ello, el logro de Tashigi hizo temblar a muchos corazones. La aparición de Roja en el campamento ordinario causó una sensación aún mayor en comparación con Tashigi, ya que todos los reclutas lo miraron con adoración y asombro. No esperaba que solo entrenarte durante un mes te llevaría a alcanzar el nivel de maestro espadachín por ti solo. Roja la miró y asintió con un poco de satisfacción. Por otro lado, Tashigi estaba avergonzado de recibir este tipo de elogios de Roja. No está nada mal. En ese momento, Z apareció desde lejos y miró a Tashigi con una sonrisa satisfecha. Al menos Tashigi era la mejor marine femenina. Estaba satisfecho con su arduo trabajo desde que comenzó a enseñar. Roja miró a Z y sonrió extrañamente.
Z-sensei, te ves muy feliz. Z le sonrió a Roja y dijo. Por supuesto, finalmente ese cáncer como System, el Shichibukai, finalmente llegará a su fin. Ah, ¿sí? Parece que algo grave ha ocurrido durante mi ausencia en los últimos días. ¿El anciano realmente lo aprobó? Cuando Roja escuchó las palabras de Z, se quedó atónito por la noticia. Después de regresar de Arabasta, le pidió a Fujitora que se ocupara de este asunto, pero no esperaba que saliera tan bien. Los ancianos ya firmaron los documentos. Z sonrió levemente y continuó. Excepto algunos tipos que no expresaron su oposición como Aokiji y Garp, incluso Sengoku ya firmó el documento y se lo entregó al gobierno mundial. Después de recibir el documento sobre la detención del sistema de Roja, Fujitora no lo presentó directamente al gobierno mundial. En cambio, primero obtuvo la firma de muchos altos mandos de la marina, como Sengoku. Incluso fue al Nuevo Mundo y consiguió la firma de Akainu. Casi 9 de cada 10 miembros de la marina apoyaron la abolición del sistema Shichibukai. Después de que el documento fuera presentado al gobierno mundial, los ancianos guardaron silencio durante varios días antes de finalmente firmarlo. Así que ahora no tenían tiempo para desperdiciar esta oportunidad. Eso no está nada mal. Roja asintió levemente. Hancock no necesitaba depender del sistema Shichibukai ya que ella misma tiene a Amazon Lily, el sistema no tiene ningún significado para ella. Cuando Roja estaba a punto de irse, pensó en otra cosa y corrió hacia Tashigi y le dijo. Hiciste un buen trabajo esta vez, pero no te enorgullezcas demasiado. Los reclutas del campamento de élite son entrenados por el maestro Z. Por eso, la fuerza de la gente de allí es completamente diferente a la de aquí. Sí. Tashigi asintió con seriedad. No se sentía orgullosa en absoluto porque sabía que esos logros no eran nada comparados con los de Roja. Después de presentarla a Z, Roja regresó a casa pero no encontró a Garp allí, por lo que se dirigió a la fortaleza hacia la oficina de Garp. Después de empujar la puerta, encontró a Garp sentado allí sosteniendo una bolsa de galletas de arroz en su mano y comiéndolas una tras otra. ¿Has vuelto? Garp miró a Roja quien abrió la puerta y reveló una sonrisa amable, pero esta sonrisa no cubrió la preocupación en su rostro. Roja miró a Garp y dijo. ¿Qué pasó? No es nada. Garp meneó la cabeza. Roja entró, se sentó en el sofá y dijo. ¿Se trata del accidente de Ace? La expresión de Garp se volvió amarga mientras su rostro estaba lleno de emociones complejas mientras ya no sabía qué hacer. Aunque Roja sabía que Ace no podría derrotar a Barba Negra, no intervino. ¿Dónde está Ace ahora? Lo han llevado a Impel Down. Garp permaneció sentado allí, ya que no se sentía muy bien, mientras decía. Está decidido que será ejecutado en un mes abiertamente. El objetivo principal es aniquilar a Barba Blanca. Cuando Roja escuchó a Garp, sintió que su corazón latía como loco. Por fin está aquí. La guerra de Marineford. Pensó que si cambiaba tanto la historia, eso no sucedería. Tenía la sensación de que, dado que Ace perseguía de Barba Negra, la guerra podría comenzar. Así que esto no estaba totalmente fuera de sus expectativas. Puedes estar tranquilo, yo me encargaré de todo. El tono de Roja fue muy ligero. Desde entonces, Garp ya no sabía qué hacer. Dudaba si debía elegir la justicia por sobre la familia o la familia por sobre la justicia. Las palabras de Roja hicieron que Garp se sintiera tranquilo, sintió que si Roja manejaba esto, todo iría bien. En ese momento, la puerta se abrió de repente y rápidamente. Un hombre lleno de sudor frío vino a informar a Garp, pero no esperaba que Roja estuviera aquí, pareció sorprendido por un momento antes de correr hacia ellos. ¿Qué pasó? Roja lo miró y se inclinó casualmente. El marine parecía nervioso mientras miraba a Garp y Roja y luego dijo. Ocurrió un accidente en Shabondir Shoto, alguien golpeó a un dragón celestial. Quien lo hizo fue el capitán de los piratas del sombrero de paja, mientras que otros piratas también estaban con él. Son los Supernova con una recompensa de más de 100 millones por sus cabezas. Soplo. Cuando Garp escuchó esto, casi no pudo evitar ahogarse ya que sentía un gran dolor de cabeza por el problema de Ace y ahora Luffy ya hizo algo así. Roja miró al marine y le preguntó. ¿Cuál es la situación? Los dragones celestiales convocaron a buques de guerra y almirantes para reprimir a los infractores. Roja se giró para mirar a Garp y se encogió de hombros. Bueno, haré un viaje. Puaj. El marine no esperaba que Roja fuera él mismo. De acuerdo. Garp se quedó allí sentado mientras su dolor de cabeza aumentaba. Por supuesto, estaba un poco feliz en su corazón. Su hijo se atrevió incluso a golpear a un dragón celestial.
Siempre miraba al dragón celestial con tristeza pero no podía hacerles nada. Capítulo 315. En Mer y Geoise, Sengoku junto con Kizaru estaban en la gran sala de conferencias preparándose para comenzar a discutir la guerra entrante y cómo lidiar con Barba Blanca. Aunque el marine era una ventaja absoluta en esta guerra, Barba Blanca era el más fuerte del mundo, no será tan fácil, y esto también podría hacer que los otros dos Yonko se unan a la guerra. Ni siquiera los ancianos se atrevieron a ser descuidados ni un poco. De repente, se enteraron del accidente ocurrido en Shadon Dishoto antes incluso de que comenzara la conferencia. Ese bastardo, sigue haciendo un desastre tras otro, incluso se atrevió a golpear a los dragones celestiales. Sengoku frunció el ceño. Estaba realmente cansado de esto. Cuando trabajaba con Garp, tenía que limpiarse el trasero cada vez que se equivocaba y luego el hijo de Garp, Dragón, fue y creó el ejército revolucionario, lo que fue un dolor de cabeza después de Roja y ahora Luffy. Un marine detrás de Sengoku informó en voz alta. Se informa que además de los piratas del sombrero de paja, también hay piratas Kid y piratas del corazón e incluso más. Todo comenzó cuando los piratas del sombrero de paja atacaron a un dragón celestial y ahora ese dragón celestial fue tomado como rehén, lo cual es extremadamente malo. Después de que Sengoku escuchó esto, respiró profundamente y dijo, ¿qué están pidiendo? Nada por ahora. Cuando la atmósfera se volvió algo extraña, Kizaru terminó su bebida lentamente y dijo, pase lo que pase, ya que alguien realmente amenazó a los nobles del mundo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Sengoku-san, en cuanto a Luffy, él era el sobrino de Garp, pero fue él quien realmente golpeó al dragón celestial. Kizaru no quería que Roja y Garp quedaran mal parados por este accidente. En la historia original, hizo exactamente eso, era capaz de matarlos a todos, pero lo demoró hasta que Rayleigh llegó y luchó con él para no tener que matar a ninguno de ellos. Kizaru y Sengoku miró a Kizaru y no pudo evitar sacudir la cabeza. En este momento, es cierto que Kizaru era la mejor opción para lidiar con esto. Kizaru no los matará y simplemente encontrará una manera de lidiar con esto. Pero justo cuando Kizaru se puso de pie, otro marine se apresuró a informar. Reportando. La espada fantasma acaba de regresar al cuartel general y cuando se enteró del accidente corrió hacia Shabon Dishoto. ¿Qué? Las caras de Sengoku y Kizaru cambiaron al mismo tiempo. Una expresión extraña apareció en el rostro de Kizaru mientras se reclinaba en su silla y dijo, bueno, parece que ya no necesito ir más. Maldición y Sengoku no esperaba que Roja regresara ahora. Aunque se estaban preparando para luchar contra Barba Blanca y su regreso fue a tiempo, ocurrió el accidente de Luffy, lo cual fue muy problemático. Si logrará atrapar a Luffy o no, solo Dios lo sabe. Pero ahora que Roja se ha movido, ya no necesita enviar a Kizaru. Solo pudo sacudir la cabeza. De todos modos, Roja puede resolver este asunto solo, no tiene nada que ver con él. Olvídalo. Son solo pequeños detalles. Lo más importante ahora es Barba Blanca. Sengoku suspiró y se concentró en el asunto que tenía ante sí. El accidente de Ace es el factor más importante en este momento. Si Ace muriera, podría perder a Roja o tal vez incluso lo salvaría y dejaría a la marina. Así que la verdadera pregunta es si matar a Ace o no. Es imposible controlar a Roja. Después de que Sengoku discutió este asunto con Kizaru y los demás en la sala de conferencias, informaron el asunto al gobierno mundial y los ancianos decidieron comenzar con el pirata de Barba Blanca. Aunque el sistema Shichibukai fue abolido, con el poder de los marines ahora, eran suficientes para lidiar con ellos, y si Roja se unía, Barba Blanca y sus piratas no tendrían ninguna posibilidad de ganar. La ejecución pública de Ace fue una conspiración para arrastrar a Barba Blanca hasta allí. Definitivamente vendrá. Y, después de que Luffy golpeó a un dragón celestial, la isla quedó en caos. ¿Cuáles son las instrucciones del cuartel general? Un contraalmirante de mediana edad preguntó. El comodoro que estaba a su lado respondió lleno de emoción. La espada fantasma se acerca. Al oír esto, la escena se detuvo y luego, como si se hubieran salvado, se sintieron felices. Esa leyenda realmente venía aquí personalmente. Ghost Sword no perdió una pelea desde que se unió a los marines. Con solo escuchar su nombre, todos se emocionaron. Mira, la espada fantasma está aquí. En ese momento, alguien gritó lleno de emoción mientras miraba la figura caminando sobre el mar paso a paso. Era Roja. Roja sostenía a Zen Magoroshi en su mano mientras de ella salía un aire helado. Donde quiera que pisara, el mar se convertía en hielo. Al llegar a la isla, Roja se movió levemente y pisó el suelo. Todos los marines lo saludaron con respeto.
Escuché que hay un total de 10 piratas supernova aquí. ¿Están confirmadas sus ubicaciones? Roja se acercó mientras su abrigo ondeaba suavemente por el viento mientras preguntaba al contraalmirante, quien lo saludó respetuosamente. Sí, hay 10 personas. Confirmaré sus ubicaciones de inmediato. Respondió respetuosamente el contraalmirante a la pregunta de Roja. Los marines eran bastante poderosos en ese momento, pero aún así fueron aplastados por 10 piratas con una recompensa de 100 millones cada uno. Luffy no era el problema, pero los demás tampoco eran débiles. Roja sacó el Denden Mushi de su bolsillo y dijo: no tienes que preocuparte, no pueden escapar de mí. Dile la ubicación del más cercano y de los demás más tarde. Sí. El contraalmirante dijo con voz respetuosa mientras preguntaba al comodoro a su lado e inmediatamente le dijo a Roja: el más cercano es un pirata llamado Urouge el monje loco con una recompensa de 108 millones sobre su cabeza, está luchando justo frente a nosotros. Roja asintió y su figura desapareció y llegó a la calle de enfrente. Capítulo 316. Roja cruzó la calle y de repente todo quedó en silencio. Cuando los piratas y los civiles vieron a Roja, todos entraron en pánico. Eso es la espada fantasma. Correr. Al instante, toda la gente que estaba en la calle empezó a correr. Roja no podía distinguir quién era el pirata y quién el civil en medio de todo ese lío, solo podía sacudir la cabeza. Por supuesto, algunas personas apuntaron sus armas hacia él mientras alguien decía: ese tipo es la famosa espada fantasma, si lo mato, me volveré famoso. ¿Estás loco? Alguien no pudo evitar gritar: ese es el almirante más fuerte de la historia, es el marine más fuerte. Intentó detenerlo pero ya era tarde. Su compañero ya había disparado un tiro contra Roja, la bala pasó por el aire y llegó junto a Roja. Timbre. Sin embargo, sorprendentemente Roja no evadió la bala ni siquiera se movió, un aire frío repentino atacó la bala y la congeló completamente en el aire, luego cayó al suelo. El hombre que disparó quedó incrédulo al ver la bala en el suelo. Su amigo se dio la vuelta y empezó a correr al mismo tiempo que gritaba: idiota. ¿Crees que puedes matar a alguien así con una bala? Comenzaron a huir, pero Roja miró a los dos con Senmagoroshi en su mano y luego los saludó con la mano. ¡Guau! ¡Guau! Tan pronto como hizo un gesto con la mano, un aire frío repentinamente barrió hacia ellos y los convirtió en hielo. Antes de que pudieran reaccionar, estaban congelados. La habilidad hielo y nieve es muy fácil de usar. Roja se dijo a sí mismo, miró uno de los techos pero no hizo nada mientras continuaba avanzando tranquilamente. En ese tejado, una de las supernovas, Scratchman Apollo, estaba observando a Roja con su tripulación. ¿Esa es realmente la espada fantasma? Escuché que puede usar fuego, ¿cómo es que ahora está usando hielo? Esto es realmente extraño. La habilidad de Roja no era un secreto, si buscas durante algún tiempo puedes obtener información. Eso es demasiado fuerte. Una calle se congeló en cuestión de segundos, el subordinado de Apo estaba lleno de sudor frío y no pudo evitar decir: Apo-sama, esto es demasiado peligroso, tenemos que escapar. Apo escuchó esto y mostró una sonrisa siniestra mientras decía: estúpido, escapar no es nada divertido. Es uno de los pocos que pasó la primera mitad de Grand Line. Cuando se encontraba con almirantes, escapaba, pero no sin antes hacerles algo. Apo miró la espalda de Roja con una luz siniestra en sus ojos. Y Roja estaba al tanto de Apo, por supuesto, pero no le prestó atención mientras pensaba. Estas supernovas eran arrogantes, más que cualquier otro pirata, son incluso más arrogantes que algunos piratas del Nuevo Mundo. Roja caminaba tranquilamente, después de un tiempo, un grupo de personas apareció frente a él. Eran los piratas de Hawkins. Su líder es Basil Hawkins, también conocido como el mago con una recompensa de 249 millones de bayas por su cabeza. Espada fantasma. Los piratas vieron a Roja que vestía la chaqueta de los marines y sus caras cambiaron. Alguien se dio la vuelta y le dijo a Basil Hawkins: Capitán, salga usted primero. La espada fantasma del almirante. Hawkins miró a Roja con un ligero destello en los ojos y dijo: no hay necesidad de entrar en pánico, ya estamos condenados. ¿Estamos condenados? Roja lo miró con interés mientras decía tranquilamente: ¿entonces sabes que cuando esta espada caiga, todos morirán congelados? Justo cuando la voz de Roja cayó, el rostro de Hawkins cambió mientras intentaba esquivar, pero la espada de Roja ya se movía. ¡Qué pena! No hubo grandes movimientos, justo cuando la espada bajó, el aire frío se extendió por todo el lugar y toda la calle se convirtió en hielo.
Los piratas de Hawkins quedaron congelados en esculturas de hielo. Sus rostros aún tenían el miedo y el horror que sentían antes de quedar congelados. Excelente. Apolo, que estaba observando a Roja, dijo esto y al mismo tiempo, una expresión de celos apareció en sus ojos mientras miraba a Roja con una expresión peligrosa. Al momento siguiente, resopló. Porque la escultura de Hawkins se quebró de repente. Hawkins rompió el hielo y quedó intacta. ¡Oh! ¡Qué habilidad tan interesante! ¿No estás herido en absoluto? Cuando Apolo escuchó esto, sus ojos se iluminaron y dijo. Se está volviendo cada vez más interesante, la espada fantasma es realmente interesante, jeje. Hawkins miró a Roja seriamente y dijo. Seguro que sí, un solo ataque es así de poderoso, es realmente un problema lidiar con un almirante. Casi en ese momento, su voz cayó, una figura se estrelló contra una pared y la pared se derrumbó. De repente apareció una figura con dos pequeñas alas tras la espalda, era una de las supernovas, el objetivo de Roja. Hielo. Urouge descubrió que la calle estaba llena de hielo y de repente se sorprendió, luego vio la figura de Roja y sus ojos se encogieron. ¿Es y la espada fantasma? En ese momento, llegó un pacifista. Era uno de los Shichibukai, Bartolomeu Kuma, o tal vez uno de los robots creados después de él. Urouge vio esto, sonrió y se puso de pie. Esto es realmente mala suerte. Primero me encontré con un almirante y luego con uno de los Shichibukai, es extraño que exista el sistema de los Shichibukai en primer lugar. ¿Por qué sigue ahí y no lo han abolido ya? No solo Urouge, Hawkins también y Apolo miraron al pacifista al mismo tiempo, quien tenía la misma forma que Bartolomeu Kuma. La atmósfera en el campo se estancó por un tiempo. En ese momento Roja finalmente dijo. El monje loco Urouge, el mago Hawkins y el que se esconde allí, Scratchman Apolo, todos ustedes vengan a mí juntos. No habló en voz alta, su tono era apagado, pero todos en el campo estaban conmocionados, especialmente Apolo, que estaba escondido. Esto fue como una bofetada en su cara. El rostro de Apolo era feo, mientras mostraba la mitad de su cuerpo desde el techo y le dijo a Roja. ¿Cómo me encontraste? Apolo saltó del techo y se paró junto a Urouge y Hawkins. Los tres se mantuvieron juntos y se sintieron más seguros para enfrentarse a Roja. Capítulo 317. La atmósfera pareció congelarse. Originalmente, toda la calle estaba cubierta de hielo. La temperatura descendía por debajo de 0 grados. Urouge miró a Roja con tristeza. Era una supernova y también tenía algo de poder. Tanto si tenemos esperanza como si no, déjame intentarlo. Los ojos de Apolo estaban llenos de intenciones asesinas mientras se preparaba para pelear. Déjame ver el poder legendario de la espada fantasma. ¿Qué tan fuerte puedes ser? Hawkins permaneció allí sin decir palabra mientras sus ojos brillaban con una luz peligrosa. Las tres supernovas parecían pensar en lo mismo mientras atacaban juntas. Algunas personas vieron el alboroto y temblaron. No pudieron evitar susurrar. Urouge, Scratchman Apolo, Hawkins el mago, también está uno de los Shichibukai, Bartolomeu Kuma. ¿Qué pasará cuando luchen? Capitán Urouge, señor Apolo y los piratas de Apolo y Rouge llegaron aquí. Sintieron la tensión al ver esa escena. Incluso si actúas con arrogancia y confianza, hay un límite para todo eso. Después de todo, estamos hablando del almirante más fuerte. Ten cuidado entonces. Roja miró tranquilamente a Urouge, Apolo y Hawkins frente a él y levantó casualmente su Senma Goroshi y dijo. Aunque no me gusta intimidar a la gente, ten la seguridad de que te prometo que no te cortaré por la mitad. Al mismo tiempo que su voz se apagaba, Roja agitó su espada hacia ellos. De repente apareció una luz blanca con un escalofrío que se extendió por todo el lugar. Urouge rugió mientras levantaba su arma y la golpeaba con fuerza, pero cuando tocó la luz blanca, se congeló de repente y el efecto se extendió hacia su cuerpo. ¡Wow! ¡Wow! Urouge quedó atónito y en un instante se convirtió en una escultura de hielo. Del otro lado, Apolo miró torpemente mientras se esforzaba hasta el límite y producía una onda de sonido que se movía hacia la luz blanca. La luz fue bloqueada por un instante pero luego continuó su camino como si nada hubiera pasado. Apolo también se convirtió en una escultura de hielo. Antes de congelarse, los ojos de Apolo mostraron una mirada atónita, porque vio que el pacifista que perseguía a Urouge también se convirtió en una escultura de hielo. El Shichibukai. Solo este pensamiento apareció en la mente de Apolo antes de que quedara completamente congelado. Hawkins también se congeló otra vez. No quería que lo congelaran así que usó su habilidad pero después del 10º reemplazo, todavía se congeló. No sabes nada sobre el poder.
Roja tomó casualmente el Dendenmushi y llamó al marine en la isla. Roja está hablando, además de Hawkins el mago, el monje loco Urouge y Scratchman Apollo, díganme la ubicación de las supernovas. A lo lejos, toda la gente observaba la escena con decepción. Pensaban que estos tres junto con los Shichibukai podrían jugar algunas rondas con Roja, pero todo terminó en un abrir y cerrar de ojos. Muchos no habían visto a Roja usar sus poderes antes, y ahora estaban cubiertos de sudor frío después de presenciarlo por primera vez. 3 supernovas y un Shichibukai, en un instante, el almirante más fuerte merece su título. Eso es realmente aterrador. Y, por otro lado, Luffy no se encontró con un solo pacifista, sino con 2. Usopp miró al pacifista idéntico frente a él con horror mientras decía: ¿qué diablos? ¿Cómo puede haber 2 Shichibukai idénticos? Me temo que no es tan sencillo. El sistema de los 7 guerreros fue abolido. Probablemente este no sea el verdadero 7 guerreros. Robin miró al pacifista y dijo con calma. Zoro sacó una espada de su cintura y dijo fríamente: ya sea que realmente sea el verdadero hombre o no, ya que quiere atraparnos, debemos luchar contra él. Por supuesto. Luffy asintió y abrió la segunda marcha. Zoro mordió la espada y al mismo tiempo sostuvo las otras 2 en sus manos. Miró fríamente al pacifista que tenía frente a él. Santoryu, Toragari. Qué pena. De repente, el aura de un tigre apareció detrás de Zoro mientras corría hacia el pacifista. Sus espadas cayeron sobre él y rugieron. Zoro actualmente era mucho más fuerte que el original, aunque no podía derrotarlo con este ataque, en realidad podía cortarlo, lo que reveló que en realidad era un robot. ¿Robot? Franky parpadeó mientras sus manos estaban frente a él. De repente, una ráfaga de aire salió disparada de sus manos. Auge. Después de atacar, el pacifista se tambaleó antes de levantarse, apuntarles con la mano y luego disparar un láser. Es realmente peligroso. Zoro evitó el láser mientras respiraba profundamente y una vez más cambió su postura. Santoryu, Rengoku Onigiri. Qué pena. La figura de Zoro apareció detrás del pacifista. Se escuchó un estallido cuando aparecieron 3 cortes en el cuerpo del pacifista. Franky y Usopp lo siguieron y atacaron a pacifista. Finalmente, pacifista se derrumbó y se estrelló contra el suelo. Por otro lado, como Zoro era más fuerte que el original, Luffy era mucho más fuerte que el original. Aunque todavía no aprendía a usar el Haki, podía utilizarlo un poco. Aunque fue solo un poco y no pudo usar el Busosoku, no fue un pequeño paso. Luffy y Brook unieron fuerzas y derrotaron fácilmente al otro pacifista. Capítulo 318. Aunque ganamos, estos muchachos son realmente fuertes. Después de derrotar al pacifista, Luffy respiró profundamente y terminó la segunda marcha. A su lado, Nami dijo solemnemente: Luffy, deberíamos irnos rápido. Hay un enemigo tan fuerte ahora que temo que llegue gente más fuerte de la marina. Sin embargo, casi cuando su voz cayó, Zoro se levantó y negó con la cabeza. No, ya es tarde, qué pena. Apareció un estallido de luz y Roja caminó de repente frente a ellos y miró al pacifista destruido. Oh, ustedes son fuertes. Ah. Usopp vio a Luffy y se asustó. Comenzó a temblar mientras que Nami también se sorprendió y también sintió miedo. Sanji bajó la cara y se puso serio mientras la intención de pelea brillaba en los ojos de Zoro. En cuanto a Robin, estaba algo sorprendida. No esperaba que Roja viniera personalmente. Una luz extraña apareció en sus ojos porque ya no sabía qué hacer. Este es un almirante. Franky miró a Roja. Brook siempre decía su frase. Tiene mucho miedo de que se me salgan los ojos, pero no tengo ojos para que se me salgan, yo. Sí lo es. Robin asintió, respiró profundamente y dijo. Es el almirante más fuerte en la historia de la marina. Es el que se encuentra en la cima de este mundo. En ese momento, la expresión de Luffy no cambió mucho. Se quedó allí y miró a Roja. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? Después de causar todos estos problemas. Roja miró a Luffy con una cara vacía. Luffy se quedó en silencio y luego recordó lo que sucedió con el dragón celestial. Todavía no se arrepentía de su acción cuando miró a Roja y dijo. ¿Estás hablando del tipo del dragón celestial? Ese tipo se merece. Después de decir esto, Luffy hizo una pausa y luego dijo. No quiero pelear contigo. Roja sonrió y dijo. Bien, incluso si luchas contra mí, ¿podrás ganar? No. Luffy negó con la cabeza y dijo. No quiero ganar, quiero irme. Mientras decía esto, Luffy apretó el puño. No podía detenerse allí. Zoro y Sanji estaban iguales, miraron a Roja listos para pelear.
Roja negó con la cabeza y de repente suspiró. Parece que no sabes qué le pasó a Ace, Luffy. ¿Qué le pasó a Ace? Y. Roja sacudió la cabeza y se negó a responder. Al mismo tiempo, agarró su Senmagoroshi y dijo. Si quieres saberlo, ven a mí, déjame probar tu fuerza. Si ganas, puede que te lo diga. Cuando escuchó a Roja, Luffy dudó. No quería pelear contra Roja en absoluto y al mismo tiempo no quería rendirse. Pero y solo dudó un momento. Después de todo, él es Luffy. Fue muy firme. Abrió la segunda marcha y se preparó para la pelea. Roja miró a Zoro y a los demás y dijo. Todos ustedes también. ¿Están listos? Nami apretó su Climact. No tenía confianza en luchar contra Roja, estaba nerviosa. Si había alguien que no estaba nervioso aquí, ese era Robin. Robin sabía lo que Roja quería hacer, Luffy era su sobrino después de todo, lo mataría o lo lastimaría. Ella sabía que él quería atraparlo, él no hablaría tanto. Roja notó la mirada de Robin y se encogió de hombros, luego dijo. Bankai, Daiguren y Orinmaru. Qué pena. Después de que su voz salió, la mitad de su espada se convirtió en hielo y de su brazo, un dragón de hielo subió a su brazo hacia su hombro formando dos hermosas alas de hielo en su espalda. ¿Hielo? No solo Zoro y Sanji, incluso Robin estaba atónita. Ella conocía la mayoría de las habilidades de Roja, pero estaba sorprendida por este nuevo poder del que no había oído hablar antes. ¿No es este el poder del otro almirante? ¿Por qué Roja lo utiliza? ¡Qué pena! Sin esperar a que reaccionaran, Roja dio un paso adelante y apareció frente a Zoro. ¡Qué pena! El alumno de Zoro se encogió, pero no dudó y usó su espada para atacar a Roja. Roja sostuvo su espada y bloqueó las espadas de Zoro con una mano. De repente, un escalofrío se extendió por la espada y comenzó a congelar las manos de Zoro. Zoro se sorprendió y de repente se apartó. En ese momento, Sanji apareció desde un lado y usó sus pies de demonio, Diable Jambe, y pateó la cabeza de Roja con una velocidad asombrosa. Sin embargo, Roja no lo miró mientras lo bloqueaba con su espada. Timbre. Su pierna golpeó a Senmagoroshi pero no pudo hacerle nada, ni siquiera el hielo que tenía sobre ella cayó. En cambio, su Diable Jambe se enfrió instantáneamente por el hielo y luego comenzó a congelarse. Sanji se horrorizó y retrocedió rápidamente. No, y los puños de Luffy atacaron repentinamente a Roja desde un costado. Al mismo tiempo, Franky lanzó su Coup de Burst hacia Roja, Chopper cargó de repente y Zoro atacó de nuevo. Todos atacaron al mismo tiempo. Ante estos ataques, Roja era como un gran jefe malvado que luchaba contra los protagonistas de la serie. No podía evitar sentirse extraño. ¡Qué pena! Roja agitó su espada y de repente una pared de hielo se alzó desde su costado. Esta pared bloqueó el puño de Roja y el Coup de Burst de Franky y todos los demás ataques. La pared de hielo no era gruesa, pero parecía que nada podría penetrarla. Capítulo 319. Ni siquiera puedo dañarlo un poco. Chopper pateó el muro de hielo y ni siquiera se vio una huella de pie en él, lo que lo hizo estremecerse de miedo. Todos atacaron juntos pero no pasó nada. En este momento, 30 Fleur, Clutch. Robin dijo suavemente desde la distancia y de repente unas manos aparecieron en Roja detrás del muro de hielo y trataron de torcer su cabeza. ¿Esto es todo lo que puedes hacer? Roja resopló como si esos brazos no estuvieran allí y se giró hacia Robin. ¡Qué pena! La pared de hielo desapareció y al instante siguiente la figura de Roja brilló y apareció junto a Robin. Esto es malo. Robin, ten cuidado. Luffy y los demás entraron en pánico. Lo que los hizo lentos fue que Roja no usó su espada contra Robin, sino que le dio una bofetada en el trasero directamente. Obviamente, esto fue un poco inesperado para Robin. Ella quería esconderse, pero no pudo evitar mirar a Roja con una mirada divertida y bondadosa mientras decía, la espada fantasma es realmente irrazonable. ¿Lo estabas buscando? Roja la miró y se volvió hacia el grupo nuevamente. Había poco o ningún contacto entre Roja y Luffy antes. Él no estaba familiarizado con el carácter de Roja, pensaba que Roja era un marine fuerte y digno, pero esa imagen se rompió al instante. Ah. ¿Qué le has hecho a Robin-chan? Sanji miró a Roja y apretó los dientes mientras corría hacia Roja. Zoro vio a Sanji apresurarse y no pudo evitar decir. Oye. ¿Eres un idiota? Vete a la mierda. Efectivamente, en un instante, Roja lo arrojó hacia atrás y accidentalmente cayó sobre Nami. La boca de Nami se torció mientras miraba a Roja. Lo hiciste deliberadamente. Mientras decía esto, volvió a mirarlo a él y a Robin. Sintió que había algo entre ellos dos.
La atmósfera de esta batalla fue completamente destruida por la interacción de Robin. Roja miró hacia un lado y le sonrió a Robin. No pudo evitar suspirar cuando Senma Goroshi desapareció y miró a Luffy nuevamente. Olvídalo pero Luffy, maldito mocoso, si no puedes resolver algo por tu cuenta, no lo hagas. No le provoques tantos problemas a Garp. Roja miró a Luffy y le gritó. Luffy sonrió avergonzado, pero no admitió sus errores. Todavía pensaba que el dragón celestial merecía ese golpe. En ese momento, Roja lo miró y dijo otra cosa. Está bien, ya puedes irte. Silencio. Todos se quedaron en silencio. Nami, Usopp y los demás abrieron los ojos mientras miraban a Roja en estado de shock. Luffy también se quedó mirando a Roja por un rato, parece que no esperaba que Roja dijera esto. ¿Qué estás haciendo? Vete antes de que cambie de opinión. Date prisa. Roja miró a Luffy y dijo. Luffy finalmente reaccionó, se giró hacia Zoro y salió corriendo, pero de repente se dio la vuelta y le dijo a Roja. Gracias. Roja era demasiado perezoso para responder mientras miraba a Luffy huir. Después de que desaparecieron, Roja lo sacudió y se dijo a sí mismo. A partir de ahora, esta era de piratas, y... en un área vacía en Shabondi Shoto. Trafalgar, Kid, ustedes destruyeron los PX-4. ¿Saben cuánto le cuesta al marine fabricarlos? Cuando el dragón celestial fue alcanzado, los primeros en aparecer fueron los de la unidad científica de los marines. Llegaron incluso antes que Roja. Sentomaru se molestó y dijo. Esto será difícil para mí explicárselo a Vegapunk. Y... Lau y Kid observaban a Sentomaru con cara sombría. Ambos estaban un poco heridos y muchos de sus tripulantes también estaban heridos, pero la situación en general no era tan mala, si unían sus manos podrían lidiar con otros pacifistas. ¿Qué sois chicos? El niño dijo fríamente. Sentomaru dijo fríamente. Es imposible para mí explicar esto, pero puedes decir que somos la unidad científica bajo la marina, y yo soy el capitán del equipo, Sentomaru. Lau lo escuchó y luego dijo. Así que puedes comandarlos, ¿podrías dejarnos ir? Ya hay mucho y no quiero encontrarme con un almirante. Almirante. Y al escuchar esto, Sentomaru frunció el ceño y dijo. Ya debería haber llegado, olvídalo, primero me ocuparé de ustedes dos. Después de que su voz bajó, tomó su hacha y se dirigió hacia Kid. El niño resopló y levantó la mano. ¡Qué pena! Una fuerza magnética cayó de repente sobre el hacha en la mano de Sentomaru y en lugar de ir hacia Kid, giró hacia su propia cabeza. ¡Oh! Sentomaru se arrugó mientras arrojaba su hacha. ¿Tienes una fruta del diablo magnética? Sentomaru miró a Kid y frunció el ceño, pero no tenía miedo mientras corría hacia él. Kid agitó sus manos y una gran cantidad de armas volaron y formaron un brazo enorme. Ese brazo se convirtió en un puño y se precipitó hacia Sentomaru. Frente a este ataque, Sentomaru usó sus palmas para empujar hacia el puño. Ashigara Gokuei. Auge. Un empujón aparentemente impotente tocó el enorme brazo compuesto por varias espadas y pistolas. Tras el contacto, el brazo estalló de repente. ¿Qué? Los ojos de Lau brillaron. Tenía más conocimiento en comparación con otras personas y no pudo evitar decir. ¿Estás usando Aki? Para ser un pirata de la primera mitad de Grand Line, sabes mucho. Sentomaru resopló y corrió hacia Kid. Sentomaru no era fuerte, pero usando Aki era mucho más fuerte que Kid, quien no podía usarlo. Al ver esto, Lau extendió su mano y creó una habitación. Habitación. Lau de repente se unió a la batalla, su figura brilló y cambió de posición con un pirata bajo el mando de Kid, luego sacó su espada para luchar contra Sentomaru. Con la intervención de Lau, la batalla se estabilizó, ya que Sentomaru no era tan fuerte y la fruta de Lau era especial. Sentomaru fue reprimido. Y cuando parecía que Sentomaru estaba siendo derrotado, una voz vino desde lejos. ¿No eres tú el capitán de la unidad científica, Sentomaru? ¿Por qué estás siendo derrotado por unos piratas? El sonido parecía venir de muy lejos, pero al instante siguiente una figura apareció junto a ellos y al mismo tiempo, desvió la espada de Lau que iba a caer sobre Sentomaru. Timbre. Lau sintió una fuerza repentina que golpeó su mano y la espada casi salió volando de sus manos. No pudo evitar dar unos pasos hacia atrás. Almirante de la Marina, espada fantasma. Maldita sea. ¿Aún nos encontraremos con un almirante? Kid y sus piratas, así como algunas personas de la tripulación de Lau, tuvieron un cambio repentino en sus expresiones. Capítulo 320. Aunque Roja y Sentomaru no eran amigos, se conocían debido a algunas misiones. ¿En serio y por qué eres tan lento? Sentomaru culpó a Roja por llegar tarde.
Incluso si su jefe estuviera aquí, diría lo mismo. Roja se encogió de hombros y dijo. ¿De qué estás hablando si solo tienes a estos dos frente a ti? Sentomaru miró a Roja con una pequeña sorpresa mientras decía. ¿Estás diciendo que ya resolviste los demás? No. Roja respondió perezosamente. Soplo. Sentomaru casi vomitó sangre. No pudo evitar decir enloquecido. Entonces, ¿cómo es que dices que solo quedan estos dos? Eso es porque Roja se detuvo un poco y dijo. Hice escapar el sombrero de paja y atrapé a los demás. Esta frase hizo que Sentomaru se pusiera rígido. Sacudió la cabeza con impotencia y dijo. Parece que los rumores son ciertos, pero de todos modos, ocupa y gente. Sentomaru no tuvo una buena impresión del dragón celestial, se puede decir que ningún marine tiene una buena impresión de ellos, porque tratan a los marines como sus perros guardianes. Roja giró la cabeza y miró a lo lejos a Kid. Kid lo miró ansioso. Con una recompensa de 315 millones, el capitán de los piratas Kid, escuché que mataste a muchos civiles y masacraste a una isla. Y... Kid calmó su rostro y miró a Roja con frialdad. Había sudor frío en su frente, pero su tono era frío cuando dijo, ¿qué pasa con eso? Sin embargo, cuando su voz cayó, Roja agarró su espada y la dirigió hacia Kid. ¡Qué pena! El aire de repente se balanceó como si el vacío mismo se moviera. La espada parecía extremadamente lenta pero nadie podía hablar con cuidado antes de que alcanzara a Kid. Auge. Desde Roja, 1000 metros más adelante, apareció un profundo barranco. Todos los piratas, incluido Kid, no pudieron reaccionar y fueron aplastados directamente. La distancia entre ellos era demasiado grande. No había resistencia alguna. Roja miró al frente y dijo con indiferencia. No es bueno y matar a gente inocente. El silencio cayó en el campo. Puede ser que Roja fuera medio en serio cuando llegó aquí, pero ese ataque medio en serio partió en dos al número 13 de la isla. La boca de Sentomaru se torció mientras sentía un dolor de cabeza antes de decir. No importa cuán enérgico seas, cortar una isla en dos es realmente demasiado. Parece que los rumores son ciertos. ¿Te gusta arruinar las cosas? Roja ignoró a Sentomaru y continuó mirando a los piratas de Kid. Los piratas estaban dispersos, por lo que no se vieron afectados por este ataque, pero sus expresiones estaban llenas de horror. Un golpe y corten, esto es una broma. Capitán Niño y los piratas estaban rígidos porque no podían expresar el miedo que sentían. No tenían el coraje de escapar. Al ver esto, Roja fue demasiado perezoso para atraparlos. Usó el Aosoku para hacerlos desmayar directamente. Luego se volvió hacia Trafalgar. Ah. Lau vio que Roja se giraba hacia él y sintió un gran peso aplastarlo. Gritó cuando estaba a punto de desmayarse. La tripulación de Lau estaba llena de sudor frío. Era como si estuvieran yendo al baño en mitad de la noche y de repente vieran un fantasma. Esa misma sensación. Les resultaba extremadamente difícil mover un dedo. El cirujano de la muerte, Trafalgar, ¿cómo debo tratar contigo? Lau miró a Roja desde que apareció. Lau no habló. Se quedó en silencio y nadie sabía lo que estaba pensando. A Roja no le importó la reacción de Lau. En cambio, se quedó allí y dijo. Tu habilidad con la fruta es realmente buena, sería un verdadero desperdicio si te mataran, ¿qué dices? Al oír esto, la ley que había estado en silencio finalmente habló. ¿Quieres y tener la vida eterna? Vida eterna y de pie frente a Roja, los ojos de Sentomaru cambiaron levemente. Aparentemente, había oído hablar de esta habilidad antes. Ante la mirada de todos, Roja negó con la cabeza. No, no lo necesito. Fue increíble escuchar sobre la inmortalidad, y Roja simplemente dijo que no la necesitaba. Incluso Lau quedó atónito. Los ojos de Roja estaban apagados, no parecía que estuviera bromeando. En opinión de Roja, la habilidad de la Ope Nomi para otorgar la inmortalidad era, después de todo, la habilidad de una fruta del diablo, por lo que tiene algunos defectos. Ya sea agua de mar o Kairoseki, debería haber algo que la detuviera. Sería inestable obtener el poder de la vida eterna a través de una fruta del diablo. Si la fruta del diablo desaparece, ¿qué le sucederá entonces? Roja no quería depender de las frutas del diablo para hacerse más fuerte o vivir más. Él solo cree en sí mismo. Esa es la razón por la que no ha comido ninguna fruta del diablo hasta ahora. De lo contrario, con su habilidad, podría elegir cualquier fruta del diablo que quisiera. Aunque Senma Goroshi había absorbido una fruta del diablo, realmente no lo vinculaba a las reglas de este mundo, y a través de ella, Roja obtuvo control básico sobre el poder espacial y también el poder de la ilusión.
Lo que estás diciendo es que, te debo un favor, ¿verdad? Roja miró a Lau con desdén y dijo. Nunca he visto a Rocinante, pero he oído hablar de él. La única vez que le mintió a Sengoku, perdió la vida para salvarte. La ley guardó silencio. Roja continuó. Rocinante es el hermano menor de Doflamingo, pero estaba trabajando encubierto para la marina con el fin de detener a su hermano. Pero no dudó en rebelarse y traicionar a la marina para salvarte. Laus mordió los dientes y apretó el puño, sus uñas penetraron su palma pero no lo sintió. Roja miró a Lau y continuó. Desde entonces, quisiste usar tu Ope Ope no Mi para vengarte de Doflamingo. Pero un día, escuchaste la noticia sobre la muerte de Doflamingo. Lau respiró profundamente y su expresión se calmó. Le respondió a Roja. Es exactamente como dijiste. Roja lo miró y le dijo. Pero no hay una conexión directa entre los dos. No lo hice por ti ni por Rocinante. Él era solo mi enemigo. Entonces no me debes nada y no tienes por qué hablar de lo que debes pagarme. Si quieres pagarme, haz lo que quería hacer Rocinante. Roja contó tranquilamente los secretos de muchos años atrás y nadie lo interrumpió. Incluso Sentomaru lo escuchaba en silencio.